¿Cómo nos conocerá? Que nos mandaron uno de color rojo. Dice que nosotros lo pedimos en negro. Miren esta belleza. Disco, frenos de disco. 3 velocidades, 30 kilómetros por hora. Aguanta hasta 120 kilos. O sea, si quieres puedes llevar a tu flaca acá y normal, no pasa nada. ¡Qué belleza! Gracias a Fiat. Eso, bien. Bueno, ya con esto pues ya... lo vamos a dejar por aquí. Tenemos hoy día unos súper invitados. Uy, bien. Ahí, ¿se ve? ¿Sí? Ahí queda el scooter. Bien. ¿Cómo estamos? Hoy día, como les mencioné, tenemos unos invitados de lujo, unos amigos de la casa, del cual pues vamos a deleitarnos con esa sapiencia, con esa sabiduría, con ese conocimiento, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a compartir. La vez pasada hemos tenido a dos también amigos, Azul y Zoe, ya, bien jóvenes, ¿no? Por lo que pues tienen 25, 30 años y del cual pues están estudiando filosofía. En estos momentos pues donde los jóvenes de ahora están en la era del TikTok y demás, ¿no? Me cansé un poquito, Dios mío. Oh, ya estoy tío, ya. Bien, bueno, por favor, ya sin más preámbulos, por favor, que ven aquí Henry. No voy a decir de dónde, ya después tú nos vas a contar. Y, por favor, el señor Montoya, más conocido como Delirious Pain. Hermano, ¿qué tal? Eso, bien. ¿Qué tal el encuentro el día de hoy? Pues del cual, ustedes comparten cierta mística, cierta... filosofía, ¿no? Que de repente no la comparte como tal, pero que sí se dedican a eso, ¿no? A través de sus canales, sus redes. Cuéntenos, por favor, ¿en qué estás, hermano? Sí, bueno, ahora ya saliendo, que ya se están viendo, que se están liberando, ¿no? Se acaba ya de dejar permiten ahora entrar a hacer los shows, aunque sea con capacidad limitada, se hacen conciertos, ya se van dejando entrar al cine y esas cosas. Y ya con eso ya se va a reactivar, pues entonces, tú sabes que yo soy actor y productor y yo hago cine, ¿no? Entonces, ya para fin de año, para el próximo año, ya otra vez tendremos que volver por esa senda, ¿no? Bien. Con todos esos concursos, sí, pues, que hay. No, y ahora que se viene esa tercera ola, esperemos pues que no sea una ola, pero de Pucusana. ¿Conocen la playa de Pucusana, no? Yo así, creo que flat, así, plana nomás. Pues mira, yo no creo en eso de la tercera ola, porque ya están vacunados. ¿No crees en las vacunas ya? Se ha vacunado ya a un montón de personas. Acá en Lima ya prácticamente está un 60%, 50%, creo ya. Menos, no tenemos ni el 30%. Acá en Lima, sí. ¿Sí? Hay creo que 8 millones ya vacunados en todo el Perú, o algo así. Es nada. Yo creo que deberíamos llegar al menos al 50%. Llegando Henry, al 50% ya estaría. Entonces ahora te estás reinventando de nuevo con el tema de las películas. Sí, ya tenemos que volver. ¿Algún género en especial? Bueno, mira, yo he hecho... onda más thriller, yo he hecho comedia. Comedia también. Yo he hecho comedia, he hecho teatro, también teatro para adultos, teatro para niños. Y ahora pienso hacer, pues, ¿no? Cine, drama y terror, que me gusta bastante. El psicoterror. ¿Qué películas te gustan a ti, Henry? Si es que se pueden mencionar, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho el cine arte y el cine independiente, que no está sujeto a la necesidad de vender para poder funcionar. Bueno, vivimos que son fórmulas que tú ya sabes que empiezan con una trama, un desenlace que ya todo el mundo sabe. Varían los actores, pero en realidad el guión va a ser el mismo, ¿no? Bien. Pero el cine independiente es maravilloso, hay mucho cine independiente. Yo siempre que voy a ver una película trato de encontrar lo nuevo, la nueva propuesta. Claro. Les cuento que ya se viene la película Con Buena Cara. ¿La película Con Buena Cara? Así es, la película Con Buena Cara. Vamos a contar la historia, vamos a contar la historia de cómo se originó el programa. Y es más, los actores van a ser los mismos protagonistas que siempre vienen acá a debatir. Así que... Eso está interesante. Entonces lo vamos a llamar para que ustedes sean parte de la película también. Y va a ser en res media. De hecho, va a ser en res media para que puedas hacer
todo ese camino, ¿no? Ya que van a ser los mismos actores. Así es, así. Esperemos pues que venga Jaime, Anca, el Turri. Ah, El Ágora está muy bien, el Ágora está avanzando en todo lo que tiene que ser las firmas. Te voy a acomodar aquí el micro. Gracias, Guti. Están comprometidos los hermanos del Ágora en poner a disposición la mesa de firmas para las personas que quieren apoyar el cambio de constitución y no se han limitado solamente a Lima, sino están haciendo los esfuerzos para llevar mesas fuera también, ¿no? Bueno, no te puedo hablar en nombre precisamente de ellos porque como seguramente ya sabes, yo ahora estoy como corresponsal en el Perú de Inti Noticias. Mira. Entonces, ahora estoy demasiado ocupado para estar en el Ágora, pero siempre mantenemos aprovecho de darles un saludo a los queridos hermanos del Ágora que están en ese trabajo arduo y también invitar a todos los grupos a tener armonía para sacar adelante nuestros proyectos de tal manera que todos podamos sincronizarnos. La sincronía es importante cuando se busca un propósito. Así que saludos desde aquí a todos, también a Anca. Un saludo a nuestros hermanos luchadores sociales que están ahí en la plaza, en las trincheras, ¿no? Así le llaman, las trincheras de combate, les gusta mucho ese... Ahora, Inti Noticias me parece que es de Europa, ¿no? Sí, transmite desde Barcelona y se ve en muchos países de habla anglicana a mostrar la problemática de nuestros hermanos, sobre todo los que tienen menos posibilidades de ser oídos. Dice que está apagado tu micro, a ver si... A ver, fíjate, por favor. Usted tiene permiso, Algo siempre pasa con mi micrófono, ¿no? Parece que hay un ghost. Hay el fantasma del... El fantasma de... Ese es un fantasma vengador. ¿Qué es ghost? Se viene, bueno, ya... ¿Qué? Me quedé sin... No, ahora lo vamos a solucionar. Bueno, como les dije, pues esta nueva iniciativa nace después Pero de verdad eso. De verdad, yo estoy escribiendo el guión. Ya. Me estás jodiendo. De verdad que sí, igual. Y ojo, va a ser un largometraje, ¿ah? Que pues, eso ya es un largo aliento, pero con esos personajes ya es una película como de horror, ya. Ya con eso. No. El Turri también va a estar aquí, va a ser uno de los... Puede ser también cómico. Comedia es, ya. Comedia es. Sí, comedia, sí. Comedia, sí. Mientras sirva para acabar el drama de nuestro pueblo, mientras sirva para cambiar las cosas para que nuestro pueblo deje de sufrir, va a ser maravilloso que se haga todo lo que se pueda hacer. Bien. No me puedo Vamos a hablar imaginar. un poco ahora también de la coyuntura. ¿Qué opinión tienen ahora de esos enfrentamientos del Congreso con el Ejecutivo? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que no hay una voluntad de decir ya pasaron las elecciones, trabajemos para sacar el país adelante. Hay una guerra irrenunciable, una falta coherente que ya raya en la insanía mental, sobre todo en el contexto del sufrimiento humano, de los niños, de los problemas de agua potable y tantas cosas que padece nuestro pueblo, que no se busca llegar a un acuerdo dentro de un orden lógico, sino ver cómo evito que tú salgas adelante. Y pasó lo mismo en el tiempo de PPK, que al margen de toda la corrupción que ha tenido ese gobierno, realmente ahí empieza nuestra caída ya a la hora de ver los números, para los que les gusta la economía y quieren ir a los números duros. Ahí en ese momento nuestro país se vino abajo con esa pugna, esa guerra a muerte, en vez de ver cómo salvábamos la situación a pesar del desastre de Odebrecht, del escándalo, ¿no? Ahí el Perú empieza a caer y deja de ser el país que todo el mundo miraba como que iba a ser una potencia, porque en el 2015-2016 el Perú tenía un crecimiento descomunal, pero que no alcanzaba a solucionar los problemas de los más necesitados, pero a nivel económico estábamos creciendo tremendamente, pero no hubo el tomar esa oportunidad para arreglar las cosas, y la corrupción fue nuestro peor enemigo. Ahora, corrupción. ¿se podrá gobernar ¿se podrá hacer un gobierno de izquierda? Sí, ¿Tú crees que lo dejarán gobernar? Bueno, hecho- no lo están dejando, pero ¿terminará su mandato? Mira, de hecho ya se está gobernando, ¿no? Justamente, ¿no? Antes de venir, hoy día, vi una noticia en internet que me pareció media rara, ¿no? Resulta que en el Cusco, en un mercado, llegan unas tipas, ¿no? Y empiezan a juntar firmas. Y eran unas firmas
¿ya? Justo lo compartí en mi Facebook, bueno, es un video, y eran unas firmas que decían, firmas para solicitar la vacancia de Pedro Castillo y solicitar la vacancia del gabinete, una cosa así. Y ofrecían un paquete de fideos al que firmara, ¿no? Entonces, ¿Es en serio? ahí está, el video está en mi Facebook. ¿Tú lo grabaste? No, es el Cusco. Lo grabaron unas señoras, ¿no? Del mismo mercado, O sea, ya y las votaron. Dijeron, váyanse de acá. Entonces, y le empezaron a pegar, le empezaron a agredir, y las chicas, no sé, se empezaron a ir, ¿no? Y justo grabaron ese video y salen unas señoras ahí con una bocina diciendo, que ¿por qué vienen acá? Que Pedro Castillo vienen a querer molestar al gobierno, Pedro Castillo debe terminar su mandato. O sea, ya están ofreciendo comida a cambio de firmas Claro, para ya bajarse. están ofreciendo ahí el paquete de fideos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, ¿no? Dejarán terminar su mandato, dejarán que termine este gobierno de izquierda. No es que, o sea, no es que la gente, sino la gente sí que le baja el retorno hoy. Tu teléfono. O el retorno sí, el teléfono. Entonces, ¿Es el retorno o es el, no es el teléfono? Es el creo. teléfono, pero se está escuchando acá. Hay un retorno aquí que se escucha el programa. Eso es lo que me llamaba la atención. Y ahora sí. No Qué sé. fraternales somos que los invitados nos levantamos y Así es. Acá todos somos producción. más allá. Entonces, no es que... O sea, la gente sí está dejando que el gobierno siga, que haga su labor, pero son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, los diarios, la televisión, los periodistas, los grupos de interés, ¿no? Ellos son los que están haciendo, ¿no? Porque tienen los medios masivos de comunicación, entonces parece que la gente está diciendo, oye, no, Pedro Castillo, que se vaya, que deje libre, mira, ya subió el dólar, ya ahora han puesto el gas, no baja el gas, por las puras están diciendo que va a bajar el gas, va a haber más problemas, que se vaya Pedro Castillo, todo esto es su culpa. Y no es su culpa, porque el dólar que suba o baje no es culpa de una sola persona, no es culpa de un gobierno, no es culpa de un Estado, ¿no? El dólar sube y baja porque pues, así es la economía. Hay una ¿no? crisis Nunca internacional también, ¿no? Hay una crisis internacional. ¿Qué opinas tú? ¿Terminará su mandato? ¿Se lo bajarán? ¿La derecha bruta y achorada, como dicen? Bueno, el pueblo lo está respaldando de manera espontánea, pero sí pues coincido que efectivamente hay todo un trabajo articulado para crear una falsa realidad, para crear una idea virtual, ¿no? De que, por ejemplo, yo tengo en Waiki TV, que es mi canal, aprovecho de tus cámaras para... Ya te preocupes. ¿Y si lo dejamos? No, es que se roza con tu... Ahí lo dejamos, si gustas. Ahí está, perfecto. Perfecto, Ya, gracias. Un video en el que logro ingresar en una marcha, de estas marchas de revocatoria, de destitución de presidente, y la gente, tú puedes ver en Waiki TV, que es mi canal de YouTube, donde ellos mismos dicen, no al comunismo, a menos que sea un comunismo como el de Suiza o de Noruega. Entonces ahí tú realmente todos los tornillos que se salen las tuercas, porque ni en Suiza ni en Noruega pues hay comunismo ni socialismo así científico, no marxismo. Pero tú ves que la gente no sabe por qué marcha, simplemente son llevadas, convocadas, prácticamente como si fueran barras bravas, como si fueran a alentar a la selección. Han buscado una hinchada de algo que no entienden por qué apoyan. Entonces, ahí tienen una gran responsabilidad estos manipuladores, porque están cometiendo crímenes terribles de mantener a nuestra población en terror, en miedo, en una situación de incertidumbre. Ahora, la pregunta del año es, ¿estamos siendo o somos un gobierno de izquierda actualmente? ¿Así se gobierna con la izquierda? No, pero lo que pasa es que hay gobierno de izquierda actualmente. El gobierno de izquierda también es capitalista. La izquierda es capitalista, la derecha es capitalista también. Ambos bandos son... ¿Así? Sí. A ver, después me gustaría Entonces, el capitalismo se puede... La izquierda es capitalista. Claro. O sea, sería un modelo mixto, pues, ¿no? No, ¿qué modelo mixto? El capitalismo se puede usar de una determinada manera o de otra manera. Se puede usar, o agarras un capitalismo, ya, a ver, trabajan todos y toda la plata es para mí, listo, ya está, se acabó. O puede decir,
soy el Estado, bueno, voy a comprar mis cosas. Capitalismo de Estado. ¿No? Y capitalismo de Estado, ¿no? Agarro, compro cosas, por decir, tengo Petroperú, el petróleo del Perú, y entonces para las arcas del Perú, y luego lo invierto aquí, así como hacen muchos países que hacen capitalismo de Estado, como Venezuela, Cuba. Ahora, si te sale mal, si te sale bien, ese es otro tema, ya. Depende de muchas cosas, depende si tienes petróleo, si tienes muchas riquezas, si tienes pocas riquezas. Cuba no tiene nada y hace capitalismo de Estado, ¿no? Cuba exporta caña de azúcar, café un poquito, puros, Ron. ron, nada más. Qué rico. No tiene más. Acá tenemos algodón, tenemos petróleo, tenemos oro, plata, cobre, tenemos... Ahora, pero entonces, todo. si dentro de la izquierda hay capitalismo, que básicamente es de derecha, es que- entonces, ¿cómo sería el gobierno de izquierda? A ver, ¿qué nos puede Lo que decir pasa tú? que en el socialismo, como tal, lo que nosotros pudimos ver de repente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe más, y además Vladimir Putin, el señor presidente de la Federación Rusa, y todas las naciones rusas y aledaños, ninguno va a querer volver al sistema soviético. Es más, no han vuelto ni van a volver. Es más, incluso los que fueron forzados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como fue Hungría o Checoslovaquia, tampoco ni remotamente se les imagina que van a volver al socialismo estatista soviético. Ningún país tras la cortina de hierro, una vez que cayó el muro de Berlín y cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pretenden eso. Lo que hay ahora, que es importantísimo comprender y aceptar, son modelos exitosos que están funcionando, donde el requisito fundamental es cero corrupción, leyes duras para los casos de corrupción por autoridades y una buena distribución de las riquezas con empresas nacionales, algunas, pero una gran cantidad de empresas privadas, como es el caso de los países nórdicos, incluso empresas a las que se les bajan y se les reducen los impuestos, a condición que den grandes plazas de trabajo, por ejemplo, por miles de empleados. Entonces, en realidad, seamos honestos, no hay mucho que inventar aquí. Lo que hay que ser congruente con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo va Finlandia? ¿Cómo va Noruega? ¿Por qué han reducido tasas de delincuencia? ¿Por qué no tienen pobreza? ¿Por qué tienen índices altos de felicidad? ¿No? Que eso lo mide, por ejemplo, no solamente basándonos en el per cápita, ¿no? Que puede ser un engaño porque eso puede terminar ganando el monopolio, ¿no? El monopolio puede ir de la mano del ingreso per cápita. El índice de Gini, y yo le pido a los oyentes, a los que visualizan este canal, conozcan lo que es el índice de Gini, que es el índice del bienestar humano, para que vean qué países son los que tienen bienestar, desarrollo, educación. Ningún país que pueda ser estatista o comunista pues está en esos índices. No, entonces no hay pero, que inventar, lo que hay es, perdón, solo para concluir, lo que hay que tratar es ver lo que funciona más allá de, digamos, una terquedad, ¿no? A ver, ¿por qué están funcionando tan bien? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Y aprender de ellos en un libre mercado, sin corrupción, donde hayan colectivos, sociedades de socios, cooperativas, que hagan empresas, que coordinen productor con distribuidor local, ciudadanos que sean grandes empresarios colectivos. Es un éxito total y eso ocurre en los países como Finlandia. No, yo quería decir algo, mire, no hay país socialista, no hay país comunista. Nunca hubo país socialista, nunca hubo país menos comunista, ¿no? Porque después del comunismo, el comunismo viene después del socialismo. Entonces, si no hubo socialismo, nunca hubo. Lo que hubo fue economías planificadas de Estado que pretendían llegar al socialismo, que no llegaron. ¿Por qué? Porque no, diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Rusia no llegó porque el sistema burocrático falló y fue comido por las demás, ¿no? Por los demás capitales grandes que al ser Rusia un país grande, pero con generaba valor, mucho valor, o sea, producía con mucho valor, ¿no? Entonces sus productos al salir al mercado no podían competir. Entonces hacían un camión con mucho valor, es decir, muy caro, y cuando salía al mercado había otro capital, como Estados Unidos, por ejemplo, los alemanes, que producían, por decir, ¿no?, un tanque mucho más, con mucho menos valor, mucho más barato. Entonces, al salir al mercado, lo fundían. Así se fundió
Rusia. Entonces no llegó al socialismo. Ahora, No llegó a que sus medios de producción sean controlados por el pueblo ruso. Ahora, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es toda esta masa de gente, incluyo también a mi familia. Ya, ¿por qué no decirlo? Sí, hay que decir las cosas con la verdad. ¿Qué pasó? No, pues que no al comunismo, no queremos Ya. que Perú sea como Venezuela, que Perú sea como Cuba, que Perú sea como Corea del Norte. ¿Podemos llegar a ser como Venezuela Pero ahí hay con una- este gobierno? A ver, pero ahí hay una- Permíteme para contestar sobre la sí, línea de lo ok. que tú decías ¿Tú, de la Unión ¿tú también Soviética, ¿no? sales a protestar así? Pero ¿Te ahí crees hay- eso? pero ahí hay una contradicción No, bien. con ese discurso. Mira, Ok, lo que pasó en la República Soviética, ¿no? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya lo había dicho Karl Menger, que es un famoso economista de la época del mismo Karl Marx, que Karl Marx, para todos los académicos, no pudo rebatir la crítica que Karl Menger le hizo, ¿no? ¿Cuál es Mira, el- hay muchos detalles entre ellos. Por ejemplo, la idea de que las cosas tienen un valor. Mira, tú puedes construir un automóvil y haces automóviles al mismo costo, mira, al mismo costo, esto lo saben los economistas, pero el carro blanco, que tiene el mismo costo de producción que el carro rojo, no se vende tanto como el carro rojo. Y eso no entienden los socialistas o comunistas fanáticos. El socialista racional lo entiende. Dice, a la hora que veo un convertible blanco, pues se va quedando. Y al cada vez que veo el convertible rojo, se lo compran. Porque hay una demanda que tiene que ver con el gusto de la persona. No es tan cuadrado como decir, me costó, este es el costo de producción, la pintura cuesta tanto, la blanca y la roja, y no pasó nada. También ya lo había dicho Karl Popper en el falsacionismo, ¿no? O sea, hay cosas que a la hora de llevarse a la práctica Voy a anotar. generan inmensas burocracias. ¿Y qué pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Que se creó una clase social todopoderosa de gobierno que vivían en la mayor opulencia y riqueza incuestionable que el pueblo no alcanzaba. Por eso nosotros tenemos que pasar la página. Mira, desde el momento que alguien tan lúcido como Putin, en los sentidos pragmáticos estoy hablando, ¿no? Otras cosas pueden ser cuestionables. Nadie pretende volver al socialismo soviético. Con relación a lo que tú decías que no se ha dado, es cierto, el socialismo en realidad, como tal, nunca se dio. O sea, cualquiera que haga una crítica a un sistema y decir el socialismo, no. ¿Por qué? Porque lo que hubo en la Unión Soviética fue estatismo, hacer las cosas del Estado, pero no fue un socialismo, porque el socialismo, aún con el libre mercado que existe en los países nórdicos, se aplican medidas socialistas, donde tú y yo decimos, oye hermano, tú tienes una producción agrícola, yo estoy en Lima, hermano, y él es transportista. ¿Por qué no nos asociamos, hacemos una entre nosotros? Esa es la cooperativa, la forma social de trabajo. Pero lamentablemente, por eso es que te digo que en el Perú no hay socialismo, porque aquí se va a respetar la propiedad privada, no se toca, en los países nórdicos tampoco se toca la propiedad privada, en Rusia, en Europa no se toca. Donde se toca la propiedad privada, el país se te viene abajo. Claro, o sea, esa gente que piensa, me van a quitar mi casa de playa. No, yo no si creo tengo dos eso, carros, no. me van a quitar uno. Primero hay que aclarar De una repente me cosa. quitan mi Te van a quitar tu scooter, mira. mi scooter, no. Primero hay que aclarar una Y es cosa. rojo, Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Por qué el carro, el scooter blanco no se vende mucho y se vende más el rojo y cuesta lo mismo? O sea, No cuesta lo mismo, cuesta más. Tienen el mismo valor, ¿no? Cuesta lo mismo fabricarlo, pero el rojo se vende más y el blanco se vende menos. Entonces Marx falló, porque él dijo que el valor está en el coste de producción cuando sale al mercado. Entonces Marx está equivocado. No es así. Mar no se equivocó. No. Bueno que lo demuestre. A ver. Lo voy a demostrar en este momento. Vamos, ahí está, ahora sí. Comienza lo bueno. ¿Por qué? Eso. Viene Marx, ¿no? Por decir, dice, el valor está en el trabajo humano. No hay nada que tenga valor que no tenga trabajo humano. Es decir, vas a la selva, ¿cuánto vale un árbol? Nada, porque no costó nada hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, si tú lo cortas y te le llevas la madera y la vendes en el mercado, ahí sí vale, porque tú trabajaste, porque tú lo cortaste. Ya hubo trabajo humano. ¿Por qué vale más, por decir, ¿no? El rojo
se vende más, entonces el blanco, entonces hay uno, está fallando. No está fallando. Todavía no lo sé. Lo que pasa es que el rojo se vende más rápido y el blanco se queda. Entonces no. No, lo que pasa es que el rojo se vende con menos trabajo y el blanco cuesta más trabajo venderlo. Pero no has contestado nada. Esa es, porque está el trabajo. No puedes quitar el trabajo. Bueno, si quitas el trabajo, no tiene valor. A ver, pido la palabra. No, yo entiendo humildemente que cuando una persona dice, lo voy a explicar o lo voy a demostrar, nos va a traer un argumento que lo demuestre. Bueno, lo pero voy a te explicar. pones a dar vueltas del árbol y todo y al final no demuestras nada. Bueno, lo que pasa es que cuando entonces, ¿me permites hablar? pero voy a demostrarlo No, pues, otra vez. pero ya no lo demostraste, ahora déjame hablar. Pero entonces, porque si no me dejas hablar, serías ¿cuántas un Hitler. oportunidades? A ver. Pero déjame hablar. O sea, ya hablaste tú, Pero ¿cuántas si no, no habría democracia. No, yo lo dejo hablar, pero que me diga cuántas entonces oportunidades. Ya, es que ahí estás actuando como un Hitler. Él es el dios de las oportunidades. No te escapes. ¿Quién dice cuántas oportunidades? Cuando uno tiene que responder, tiene que asumir y reconocer que no pudo. Tú eres el que está diciendo que yo no he respondido. Bueno, entonces no puedo hablar. ¿Qué hago? Tranquilo. Bueno, No, pero ya decirle Hitler no sea malo. No, pero entonces puedo está responder. bien, yo sé que soy Hitler. A que me deje responder. Yo acepto todo lo que... Yo soy Hitler, no hay problema. Entonces déjame responder porque No, pero hay que darle una oportunidad que termine de explicar y ahí... No, pero ya había terminado. Pero lo voy a hacer con otro ejemplo. Lo vas a hacer con otro ejemplo. A ver, que veas. normal. Si puedes con otro ejemplo. Bien, suponte que tú tienes una fábrica y fabricas camisetas. Camisetas, ¿no? Entonces, vas y te dicen, señor, necesito unas camisetas de Argentina para venir a la selección. Entonces tú agarras, sacas cortes, costó el hilo, el sueldo que le pagué al que cosió, la máquina, el desgaste, la luz, el agua, todo suma, ya, cada camiseta 10 soles. Entonces la llevas al partido, y ya entonces se visten los jugadores y la camiseta 10 se la pone Messi. Sale al campo, hace 3 goles, campeón del mundo. ¿Ya? Se saca la camiseta, todo el mundo sale así. Messi se saca la camiseta y la regala al público. ¿Cuánto vale esa camiseta? $1 millón. La pones en eBay, la pones en Amazon, lo que tú quieras. Pones ahí $1 millón, la camiseta que tiró Messi. Acá tengo el video cuando la tiró, cuando la agarré, la firmó, todo. Entonces tú dices, ¿no? Si me costó 10 soles y ahora $1 millón, ¿de dónde salió esa plata? Yo sigo esperando la respuesta de Marx sobre el socialismo y eso, y nos están contando de Messi. Yo de verdad ya me da la impresión que aquí están haciendo acrobacias. Por eso, pues, bueno, ya, entonces te concedo seguirlo escuchando. Ya es algo entretenido. Entonces tú dices, ¿no? ¿De dónde sale toda esa plata? ¿De dónde sale todo ese valor? Si nadie trabajó. Hasta ahora seguimos esperando la explicación. No, de Marx si se equivocó, no. Por eso, pues. O sea, hasta ahora no llega. O sea, a ver, pero ahora ¿qué decía Marx? ¿Qué decía Marx? Vamos a pasarnos una hora más. El valor solo sale del trabajo. No puede ser que salga de la nada, ¿no? Entonces, uno que no sabe dice, por ejemplo, ¿y dónde está creció a $1 millón y costó 10 soles? ¿De dónde sale todo ese valor? ¿De dónde sale toda esa plata? Marx se equivocó. No se equivocó. Porque para Hegel era dialéctico. Entonces, si tú quitas la dialéctica, quitas el trabajo y quitas el valor, te quedas como él, que no sabe de dónde salen las cosas. Entonces él me dice, ¿por qué no explicas? ¿Por qué no me dices? No entiendo. Pero si tú no tienes... Yo estoy obligado a escuchar esto, de verdad, porque si ya me parece tortura ya hacer esto ya. Porque si no entiende, si no sabe lo que es la dialéctica, no entiendes el mundo como lo entendía Marx dialécticamente, que esa dialéctica la saca de Hegel. Entonces no entiendes, no tienes valor, no tienes trabajo, entonces no sabes de dónde sale. Porque para ser Messi costó un montón de trabajo y todo ese trabajo tienes que sumarlo, ¿no? Para hacer un mundial costó mucho trabajo. Bueno, para empezar te voy a decir una cosa. A ver, vamos. No, está bien. ¿Se entendió o no? Para que llegue ese momento en el que se termine el mundial y le regala la camiseta, costó mucho trabajo. Todo ese trabajo, ahí está el valor de la camiseta, no es que sale de la nada. Entonces, ¿entendió o no? Sí. O sea, bueno, a ver. No sé si ya se podrá hablar en este programa. Por favor, no, por supuesto. Pero tú dime si has entendido. Bueno, ya, ahora sí. Hay forma que tú le digas a él que se controle. Porque no se puede hablar. A ver, tranquilo. Mira, vamos, ahora sí, por favor. Bueno, mira, pero si no se entendió, entonces tú me dices no se entendió y yo te explico otra vez. Ya, a ver, vamos, Kerry. No, es que no. Y ahora sí. Realmente no sé si voy a poder. Mira, yo le estoy dejando hablar y él lo único que hace es decir
No sé si me va a dejar. Hace rato me dijo Hitler. Bueno, y yo lo he aceptado. Ok. Yo no me voy a A ver, Chicos, vamos a calmarnos, por favor. Y ahora pero sí. por favor, pídele que no me interrumpa. No te porque interrumpe, no te interrumpe. es respetuoso para Ya, la ok. audiencia que cuando uno habla tenga que luchar por la palabra. Debería de ser cortés el señor callarse cuando el otro habla, ¿no? Ok, es va. importante. Por eso, prosigue, por favor. Ya, Digamos. mira, lo que sucede que entre los seres humanos, cuando nosotros queremos ver las cosas de una manera miope y solo queremos reducirlo, hacer un reduccionismo, digamos, a solamente lo que nosotros podemos evaluar como la posibilidad de hacer algo, quitamos otros elementos que son fundamentales, que crean lo que se llama la oferta y la demanda. Pero ahí está hablando de Perdón, otra cosa. pero no se deja, no Pero se eso es deja. otra cosa. No, pero hay que ya, dejarle que esto haga- ya no se puede. No, hay que ya no dejarle se que puede, dejarle esto que ya es dejarle. patológico. Pero ese- porque pero está ya hablando de otra corta cosa. la hilación y uno ya No, no puede le corta hablar, nada, claro. ¿entiendes? Por favor, por Pero está favor. hablando- Parece que a él le Pero es doliera, otra cosa, parece ya. que a él le doliera. Yo estoy acostumbrado a que cuando una persona habla, No, pero por ahí- respeto a mí Pero por mismo, eso, dejémoslo terminar. Porque mira, ponte No sé, que tú pero eso tuvieras no te que estaba tener un diciendo- cargo político y no dejaras hablar, prácticamente matarías a todos. En realidad tienes un pequeño No, Hitler en ti, no dejas hablar al No te otro. voy a negar que soy Hitler y no te voy a matar. No te preocupes. Pero, a ver, ¿por qué Ok. no puedo hablar? ¿Por qué no puedo explicar a mi Tú hace pueblo rato lo que estás estoy hablando. hablando? Yo estoy acá. No, Pero no lo que me pasa, él interrumpas. tiene razón, porque no lo dejamos. A ver, por favor. Ah, pero- No, y quedas muy mal. Pero está hablando de otra porque cosa. la edad, pero ¿por qué no dejas que termine y al final argumentas? Lo que pasa que como no tienes argumentos me atacas. Porque si Tú no, tú eres el con que dice seguridad que en no ti tengo mismo argumentos. me dejarías hablar Yo y sé cuando que- yo yo sé. termino, Oye, chico, habla. Pero él está hablando de mí. Me interrumpe, entonces... No, a ver, no, pero tiene razón. Déjalo que termine de Pero- hablar y de ahí tú refutas. Pero y- cuando habla me está mirando, me está diciendo a mí. Mira, Ok. si el mismo tiempo, que tú te das para hacer lo que haces, se lo concedieras a las otras personas, ten confianza. Vamos, ya. Me lo está diciendo a mí. Claro. Pero me lo está Ya, diciendo. pero tiene razón, porque ahora estás hablando de él. Pero Ahora no, que pero garantízame ¿me estás hablando a que mí? no va a hablar. ¿Me está hablando a mí o no? No. Pero me está hablando Ya, a mí. ok, tranquilo. Estoy acá así Tranquilo. y me habla a mí así. Claro, Entonces, ¿qué quieres que haga? Oh, ya. porque A ver. apelo como seres humanos a que No, de no repente apeles me vas nada. a dejar hablar. Pero no apeles nada, Ya, habla. ya, Pero si tú ok, hablas y me dices, ya, oye, ok. mira, Henry, yo lo que pasa es que... Entonces ya. Entonces, ¿qué cosa quieres? Señores, ¿qué calmarte. es esto? Fui calmo. Pero es que, pero es que tú Puedes calmarte. me estás haciendo un chiste. Pero puedes porque tú me estás diciendo, calmarte. oye, déjame hablar, porque si no Oye, me dejas hablar, estamos acá. para que los seres humanos Sí, cuidado. A ver. Entonces, Vamos a hacer una. Vamos a una pausa Tú me aquí. estás haciendo un chiste acá, Henry. Señores, vamos a hacer una pausa aquí. Mira, A ver, vamos a hacer. yo creo que los seres humanos deben conversar, yo estoy pero acá, contigo mira. no se puede. Estoy así. Voy a terminar, ok. Entonces existe lo que se llama la oferta y la demanda. Escuchémoslo, por Y favor. eso depende Pero si yo no de los estoy diciendo individuos. Yo no estoy diciendo Porque los individuos... Tú me has hablado a mí. Yo estoy acá. A ver, por favor. Porque los individuos tienen también gustos, tienen deseos. Perdón, hay un. ¿Es este micro o no? No sé. No, tranquilo. Es el micro de delirios. ¿Sí? Ahora sí, ya a ver. No, es el de Henry. Te voy a dar mi micro. No, lo agarro acá este en mi mano. ¿O está fallando? Bueno. Ok. Yo voy a Ok, no hay problema. Vamos a darle una solución. Así, háblalo así como. Ya, eso. O sea, lo pongo acá y... Bueno, háblalo como micrófono. Ah, es el de delirios. Como micrófono. Ya, ahora sí. Ya, ok. Muy bien, entonces agarro acá este micrófono aquí y hablo Sí, por aquí. Muy bien, exacto. perfecto, muy bien. Entonces, esto que de repente nosotros por terquedad o por una pretensión humana queremos que sea, no se da porque la gente tiene gustos y una persona puede preferir la rosa roja a la rosa blanca o puede preferir el carro rojo al carro blanco. Y entonces, a la hora, y esto lo vemos normalmente en los grandes centros comerciales y en las ofertas, que hay cosas que son del mismo tipo, pero la gente se decanta más por el de un color particular y paga más sin importar lo que diga Marx, sin importar lo que diga Popper, sin importar lo que diga Hegel, sin importar lo que diga cualquiera.
O sea, lo que importa es que la gente también aporta un valor a las cosas. No solo las cosas tienen un valor en sí, sino que las personas mismas aportan un valor. De ahí por eso muchos televidentes comprenderán por qué una obra de Picasso, que otra persona la podría reproducir de repente, y por ejemplo están los óleos que valen un precio, el bastidor que vale un precio, los pinceles que valen un precio, pero la obra de Picasso puede costar 1 millón, 1,5 millones, porque hay algo que no han llegado a entender, y por eso es que ni Putin ni ningún presidente europeo va a querer volver al socialismo soviético o al estatismo, y nosotros estamos llamados a ser racionales porque nuestras decisiones afectan la política a nuestra población, a los niños, y nosotros lo que queremos ver es un país que se desarrolle, que crezca, que haya comercio, y el peruano es muy buen comerciante. Nosotros hemos visto, por ejemplo, Gamarra es un emporio de producción. Y si nosotros impulsáramos más nuestro emporio de producción, en vez de, por ejemplo, mediante situaciones como por ejemplo las cuarentenas en las que se cierra Gamarra pero no se cierran los centros comerciales, entonces de pronto la gente termina obligada a comprar productos chinos, importados o hindúes, y abandonan totalmente la producción nacional. No hay nada malo en que yo te venda y que tú me compres, y que yo te compre y que tú me vendas. Lo malo es la corrupción, y eso es lo que han entendido países como los nórdicos. Ninguna persona volvería, ni nadie quiere estar viviendo como Cuba o Venezuela. Más bien queremos acercarnos a lo que son los países nórdicos. Ahí queremos acercarnos, pero a nuestra manera, como decía Mariátegui, sin calco ni copia, pero siendo coherentes con las fórmulas que funcionan, con las fórmulas que resultan. Eso es lo que importa, no hacer acrobacias, ¿no? ¿Se equivocó o no se equivocó? No, indudablemente, es una tesis que no se aplica en ninguna parte del mundo. Es más, no solamente por el futuro se equivocó Marx, sino también por el pasado. Y es comprensible porque Marx, por ejemplo, no sabía, por ejemplo, de la existencia de Caral. Y sin embargo, él sí sabía de la existencia, por ejemplo, de otras culturas, de otros imperios que tenían, por ejemplo, ejércitos y clases sociales. Pero ¿qué nos ha mostrado la multidisciplina en Caral? Que sabía que su sueño maravilloso, porque recuerda que Marx hizo una profecía que no se cumplió. La profecía fue que los países industrializados serían los primeros que caerían, y eso está escrito, cualquiera que haya leído El Capital de Marx y sus obras, sabe que lo dijo, hizo esta profecía fallida, que fue un fracaso. Dijo claramente que los países que eran industrializados, en este caso Inglaterra, Francia, ellos serían los primeros que tendrían una revolución proletaria, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ninguno de esos países tuvo una revolución proletaria, todo lo contrario. Mira Inglaterra, mira Francia, mira, o sea, hay que ser coherentes, objetivos. Totalmente fracasó y aparte y falló, y hay que verlo de manera científica, no chauvinista, no agarrarlo a la carne, a la camiseta, ¿no? Y aparte de eso, mira quiénes sí tuvieron una revolución proletaria contra los burgueses. Los países que no tenían industria, como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia, que no tenían una mega industria como sí la tenía Inglaterra u otros países desarrollados. Entonces, el asunto no es molestarse, el asunto es ver la historia, pero desde lo que es la historiografía, no desde lo que es tu deseo o tu gusto, ¿no? A eso me refiero. Bien, voy a ponerte, ahora sí, ya Bien. hemos solucionado. Entonces ahora voy a hablar yo, ¿no? Lo puedes ver en cualquier foro académico, en cualquier universidad, eso está clarísimo, ¿no? Bien. Bien, entonces, yo tengo que decir aquí que no es exacto lo que ha dicho aquí el compañero, porque Marx, sea, la teoría marxista no fracasó, no fracasó. Está actualmente totalmente vigente, ¿no? Y el socialismo y el comunismo en algún momento van a tener que suceder. No supo rebatir lo de Carmenger y estas cosas, porque sí lo hizo. De hecho, hay un texto en el que él rebate, ¿no? Por ejemplo, en ese texto le dicen, mira Marx, hay esta tierra y esta tierra vale tanto, por decir 1 millón de libras. Y esta otra tierra vale 100.000 libras. Entonces hay 900.000 libras, ¿no? Y ese valor lo pone, ¿quién? El individuo, porque no es que ellos dicen que esto vale tanto y esto vale tanto, y es así, la oferta y la demanda. Entonces Marx dice, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? En ese texto, dice, no puede ser, porque el valor está siempre en el trabajo. No es el valor subjetivo, no es que me gusta este color o me gusta esta tierra y esta no, o esta me está más cerca, entonces vale más que esta que está más lejos. No, no es así. No. ¿Por qué valía más la otra tierra que la otra tierra?
Porque en una tierra costaba, ¿no? Tú sembrabas, por decir, maíz y crecía el maíz. Y en otra tierra sembrabas maíz, es muy difícil, había que hacer muchas cosas para que crezca el maíz. Era una tierra medio infértil y la otra tierra era más fértil. Entonces, ¿qué pasaba? Dicen, no es que valga más porque el individuo dice que vale más, sino que porque en esta tierra cuesta menos trabajo hacer crecer el maíz y en la otra cuesta más trabajo hacer crecer el maíz. Okay. Entonces, ahí está el valor, está en el trabajo, nunca está en la subjetividad de la gente, que si me gusta esta tierra o no me gusta este color o me gusta el otro. Si tú piensas así, estás de cabeza. Tienes que ponerte de pie, como Marx puso de pie a Hegel, ¿no? Hegel decía, el mundo es dialéctico, está bien, pero Marx viene y lo pone de pie y dice, señor, Hegel, no ha terminado la historia en usted o en la religión, en la filosofía y en las artes, como decía Hegel, ¿no? La historia termina aquí, en mí. ¿No? Ahora, Hegel decía, termina en mí, en la historia, la filosofía y las artes. No, señor, la historia no ha terminado. Ha surgido una clase dominante, ¿no? Y eso tiene como contradicción a la clase dominada. ¿Qué tiene que salir de ahí? Tiene que salir su contradicción, lo cual es, ¿no?, lo que va a venir, que es la sociedad comunista. ahora, ¿Qué va a venir? No es que, no es que fracasó, no es que está bien. Ahora, el tema también es que en la actualidad se utiliza pues la palabra marxista como un elemento negativo, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los legados que él ha podido haber dejado, ¿no? Eso Porque es cuando no sabes pues la teoría. claro, Esas teorías pero no las ojo, enseñan en cualquier lado. Ojo, pero mira el fenómeno que pasó en Colombia. En Colombia ganaron las elecciones, bueno, ganó la derecha Duque con decir, o sea, cometer miedo. No al marxismo, ganó a la derecha. En Ecuador también no al marxismo y acá también no al, y ojo que ha ganado con las justas, ¿ah? Pero es ¿no? que no. ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Si se puede hablar. Por supuesto, claro, Muchas hermano, es tu gracias. Ok. espacio. Bueno, primero tengo que decir, por respeto a las personas que nos están escuchando, que se volvió a caer en una tremenda patinada, porque otra vez nos vamos a la parte de que si la tierra produce más y la tierra que produce menos, es evidente que la tierra que produce más va a tener un valor mayor. Claro. Pero cuando se trata de un automóvil blanco y un automóvil rojo que tiene más demanda el rojo por ser rojo, lógicamente ya no sirve para nada su ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, yo lamento que no me dejes hablar, pero te ayudaría mucho a escucharme. Hay que comprender que hay diferencias, no se puede reducir. Ahora, ¿quién se hace daño si no lo comprende? Si reduce su espectro de visión a algo tan mínimo como eso, es la persona que lo reduce. Pero el que tenga una visión amplia no va a tener problema. Estoy en uso de la palabra, tengo que recordártelo. No va a haber problema, pero una persona se enriquece cuando se permite una visión holística, una visión mayor, me dejo entender. Okay. Si uno no tiene esa visión, no va a comprender por qué Vladimir Putin, por ejemplo, no regresa al socialismo, ni lo tiene ni siquiera pensado ni ningún país ex cortina de hierro. Ahora, con esto concluyo. Uno puede hacer muchos postulados de carácter religioso, entre comillas, ¿no? Como profeta. No, se va a tener que dar el comunismo, tiene todo el derecho. Una persona puede delirar lo que quiera, puede hacer un delirio, no hay ningún problema, puede delirar. Pero de ahí a que esa profecía se dé, recordemos el delirio de Marx. Y no lo hago en un sentido despectivo ni peyorativo. Hay cosas... Marx fue un filósofo de la controversia y planteó cosas sumamente importantes que han generado cambios interesantes, pero también cosas terribles. Pero tenemos que reconocer que él hizo una profecía y que está comprobado que falló, que la revolución proletaria se daría en los países industrializados y eso no se dio en ninguno, o sea, ni siquiera en 1% funcionó. Entonces, que se usen modos socialistas dentro de economías de libre mercado, haciendo lo que tú dijiste, economía mixta o modelo del bienestar como los nórdicos, eso sí es saludable. Hay que hacer medidas sociales para que no sea un capitalismo salvaje, pero de ahí privar o negar eso y de ahí pasar al fanatismo de decir no y que mi profeta va a cumplir y la tierra prometida va a ser el comunismo, okay, bueno. Eso ya es bastante un delirio. Es un delirio. A ver, ahora la pregunta... Yo no sé de qué profeta está hablando, no sé de quién... De los que deliran. La pregunta es, ¿por qué se dice que los comunistas no creen en Dios? No, mira... ¿Podemos responder eso o no?
No, primero quería decir una cosa que ya me olvidé lo que estaba él diciendo, porque son muchas cosas. Él dice, por decir, primero hace un rato, acababa de decir que el socialismo nunca se dio, y en eso me dio la razón. Ahora dice que el socialismo sí se dio y que Putin no quiere volver. Putin es actualmente el presidente de un país capitalista, ¿no? Entonces, no es que la teoría de Marx fracasó, no. La teoría de Marx está vigente actualmente. Si dijo los países industrializados. Ahora, ¿qué país es industrializado actualmente? Ninguno. Porque un país industrializado es un país que tiene a su industria, ¿no?, manejada, los medios de producción del país, los manejan pues las grandes mayorías, para el beneficio de las grandes mayorías. Ahora, ¿qué país está así? Ninguno, porque lo que hay en los países es que los medios de producción de todos los países están al servicio de los grupos de interés y los grupos de poder, y ellos son los que se desarrollan. Porque Bien. no puede haber país capitalista sin pobres, ni sea Finlandia, Noruega, los países, todos, ¿no? Si no hay pobres, no puede haber capitalismo, porque tiene que haber quien trabaje en las industrias. Ok. Muchas gracias. Verdad, yo ya ahorita estoy comenzando a sentir hasta vergüenza. Bueno, primero me voy a recibir, si él me permite, voy Sí. a pasar a referirme en lo primero, ¿no? El socialismo es una meta a la cual llegar. Y no se practica con cobayos, no se intenta con monos, se intenta con Homo sapiens sapiens. Y cuando algo en un laboratorio, por ejemplo, tú tomas una placa Petri y otra placa Petri y llevas ahí algo para una fórmula, que tú dices en tu teoría que si haces esto, esto te va a conducir a lograr esto, y cuando haces en tu placa Petri, presentas y explota en tu cara, quiere decir que el experimento fue fallido, que no te lleva a donde dice que te va a llevar. Entonces, cuando yo me refiero al socialismo, el intento de la República Socialista Soviética, de todo lo que se hizo, fue un intento, de repente por muchos, bien intencionado. No sé si se podría bajar un poco la música. Sí, por favor, retorno. Bien intencionado, pero lamentablemente no te condujo a lo que te decía que te iba a conducir. Te condujo a gulags, te condujo a un desastre que, por ejemplo, Vladimir Putin no va a intentar el experimento socialista, al margen de que si haya sido o no se haya dado, porque sabemos que no se ha dado, pero no se dio. ¿Por qué? Porque el marxismo no funciona. O sea, que es muy distinto al socialismo, porque hay gente que por ignorancia cree que el socialismo parte con Marx, pero el socialismo no parte con Marx. O sea, para pasar por el socialismo, todos los que me están escuchando y con quienes sí se pueda poder hablar definitivamente en serio, sin querer desmerecer a nadie, pues tienen que pasar por los ingleses, por los franceses, tienen que hablar de Bakunin. O sea, el socialismo se menciona por primera vez, la palabra socialismo como tal, en la República de Platón. Y luego ya más adelante, en 1753, se vuelve a hablar de socialismo. Lo que pasa es que hay gente que de repente por ciertas deficiencias en su educación formal creen que el socialismo está en el marxismo, pero no, en realidad el socialismo no tiene que ver nada. Lo que falla, los resultados que nos dio. ¿Cuáles fueron los resultados que nos dio? La caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la caída de toda la cortina de hierro. No hay, ningún país quiere serlo y lógicamente ninguno va a querer, ya voy a acabar, ten paciencia, ninguno va a querer aplicar un sistema que no funciona. Y para concluir sobre la parte final que habló de los países nórdicos y que el capitalismo necesita pobres y mencionó que ningún país capitalista podía estar sin pobres, eso es una mentira. Ahí se está diciendo, el señor parece que no sabe cuál es el índice de Gini, y eso es lo que pasa con la gente que no estudia algo de economía. ¿Qué pasa en Finlandia? Ahí simplemente la pobreza no existe, existe lo que existe un superávit. Inclusive existen situaciones donde la mayoría de la gente tiene todos los servicios, o sea, simplemente no hay pobres. Muestra el índice de Gini, es uno de los más altos. Yo le preguntaría al señor si sabe lo que es el índice de Gini. Bueno, por favor, ¿sabes lo que es el índice de Gini? Antes que me olvide, bueno, no va a querer responder. Antes que me olvide lo que estaba ahí diciendo al principio, que era... Entonces es mentiras que
Me olvidé lo que se estaba necesitan los pobres. A Bueno, ver, bueno, bueno, ya que se olvidó que conteste, usted sabe amigo, ¿tú sabes lo que es el índice de Gini? diciendo. Ya me acordé. Ya se acuerda, se Qué acuerda, oportuno se acuerda. acordarse. Se acuerda, sí, sí, justo se acuerda que Ahora lo te voy a decir. No hay una fórmula, como él dice. Esta es la fórmula, señor. E es igual a m por c al cuadrado. Usted la hace, ¿no? La pone en práctica en su comunidad y listo. Usted va a tener comunismo, socialismo, va a ser todo feliz. Ah, bueno, dame, a ver, el papel, ya. Entonces aplicamos esta fórmula y somos todos felices. No, no es así. No es así. No es que una fórmula... Así no, a ver, usted dígame cuál es la fórmula que dio Marx. No, no es así. No hay... ¿Me estás preguntando? Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, a ver, ¿cuál es tu propuesta, no, para cambiar esta sociedad actualmente que está Pobre Marx se muere. que actualmente está esta sociedad que está mal, estamos mal, mira, toda la gente está ahí pobre, no tienen agua, no hay agua en San Juan del Lurigancho, esto no existe, no hay, porque ningún sistema social llegó al mundo con una fórmula. O sea, ¿ustedes creen que el capitalismo llegó al mundo y dijo, bueno, ahora vamos a hacer algo que se va a llamar la banca, vamos a hacer, esto se va a llamar la bolsa, cada uno va a cotizar aquí, entonces tú vas a tener tantas acciones, vamos a vender una cosa que se llama acciones, ya, y entonces todos nos vamos a formar en estado, y cada uno va a tener su estado, ya, y cada estado va a poder vender su bono, entonces va a ser una deuda que hay que pagar? No, así no es, no hay una fórmula que estudia, no es así. Entonces, ¿cómo llegas al socialismo y al comunismo? Tienes que pasar un camino que nadie ha pasado, tienes que recorrerlo y tienes que intentarlo. Ahora dice, en Rusia llegaron, no pudieron, entonces ya no sirve. No, porque eso fue un intento que se quiso hacer, ni siquiera se llegó, fue una economía planificada que vino Stalin y la derrumbó y luego vinieron todos y volvieron otra vez al capitalismo. Entonces no es que hay una fórmula. Si no, dígame, ¿cuál es el texto en el que Marx dice, miren, vamos a ir por esta senda, vamos a organizarnos así, vamos a eliminar la banca, vamos a crear el cuchimil, que es otra cosa que cada uno va a hacer? Ay, Dios. No existe, eso no existe. Ok. A ver, pero... Ahora dice la estadística. Ay, Dios. Estas estadísticas, mira, en Finlandia, en Noruega, ¿de qué sirven las estadísticas? Tú comparas, tú dices, ¿qué es un pobre en Finlandia? No, pero la gente en Finlandia tiene su agua caliente, tiene su casa, todos tienen su carro, todo el mundo va a trabajar. No tienes el... Una bebida, por favor, para el Entonces, señor. todo el mundo va a trabajar y todos son felices en Finlandia, ¿no? Y en cambio aquí no hay agua en San Juan del Lurigancho. Bueno, ya creo que hay es comida, demasiado, ya es un abuso ya esto, En ya. el mercado falta la comida, no alcanza Es el sueldo necesario mínimo. escuchar todo esto. Porque tú estás comparando un pobre de aquí de Perú, que es un país que tiene la industria totalmente privada, y todo el mundo está agarrando la plata de ahí se está chupando la plata. ¿Hasta dónde? Ahora, entonces funcionaría No puedes comparar darle... un pobre de aquí con un pobre de... ¿Funcionaría darle el poder a las grandes mayorías como está explicando? No, entonces, lo que pasa es que... Yo no he dicho eso. Eso es lo que... Mira, eso es... Eso es lo que plantea, ¿no dices ¿Quién plantea eso? ¿No? Es que yo de verdad, lo yo que- digo por lo el que- público que nos está escuchando, Dios mío, ¿Quién es el yo que plantea eso? No, pido lo que- disculpas, porque de verdad, pero- mira, a ver, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Te agradezco. Pero, la ojo, pregunta quería- que haces es Pero importante tú porque... has hecho una pregunta Bueno. que me has dicho a mí. ¿Cuál es ese planteamiento de que... De que la industria pase a las grandes ¿Y a quién mayorías. plantea eso? ¿Ah? Dale. Pero A ver, chicos, amor y... A ver, señores, sí. Capitalismo. Sí, tú en especial, que siempre me mientes diciendo que has yapeado 50 soles y no has yapeado nada. Te recuerdo que el mundo da vueltas. Así como me engañaste, te van a engañar a ti. Apóyanos. Si te gusta este programa, la estás pasando bien, hoy día es viernes, no te vayas a esta fiesta COVID, ¿ya? Y apóyanos. Ahí están los teléfonos para que nos puedas yapear. Plin y Luquita, vamos, si se puede. Hoy día tiene que salir para la cena mínimo de todo el equipo de para la Coca-Cola, mínimo para todo el equipo de producción. Ahí está, ¿ves? La nueva manager, bien, y el nuevo camarógrafo, bien. Pero Ok, tú me habías dicho sí. un planteamiento que tú habías... Claro, porque de lo que yo te entendí es darle la industrialización, la administración que pase a las grandes mayorías y no a ciertos grupos de poder, ¿no? ¿Quién plantea eso?
No, eso es lo que yo te entendí. De lo que... no, yo no he dicho eso. ¿No? Ah, ya, bueno. Entonces, Pero estaba en otro programa yo. Pero si hay alguien que plantea eso, de repente tú conoces. No lo sé, pero no es así, no estábamos... Pero salgamos de ese entrampamiento. Sí. ¿no? Ya, Salgamos de ese entrampamiento. Bueno, Ok. puedo participar Por porque supuesto. acá hay que pedir permiso. No, y la pregunta era también, ¿por qué dicen de que los comunistas no creen en Dios? Porque parte de eso, ¿no? Y es más, decían, no, Pedro Castillo no es comunista porque él sí cree en Dios, es católico y su esposa es evangélica, creo. Ya, pero por respeto a tu audiencia. ¿Se puede, o sea, yo puedo ser comunista y creer en Dios? El socialismo científico. Disculpen, por vergüenza ajena se los digo, porque realmente después de escuchar esto me veo en la necesidad de hacerlo, pero yo respeto a todas las personas, pero considero que no se puede decir así tan ligeramente, porque en realidad todo lo que pasó el pueblo ruso, todo lo que ha significado la revolución rusa en la historia, todos los cambios que se dieron, las reivindicaciones sociales. Yo le hice una pregunta al señor si sabía lo que era el índice de Gini, no me quiso responder. Si quiere se lo pregunto de nuevo. ¿Sabe usted lo que es el índice de Gini? Ya, ok, no le interesa, perdón, pero tampoco le interesan las estadísticas. Yo considero que una persona que va a hablar política debe de valorar las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos ayudan para saber en el campo si las cosas han funcionado o no. Y un hombre tiene que tener, por comprender los efectos y las causas de sus acciones, el daño que puede ocurrir a una sociedad cuando no se lee un cuadro estadístico. Si yo veo que algo no va por buen camino, yo digo, ¿a mí qué me importa la estadística? Eso puede ser para un niño engreído, pero para un... Señor, estoy en uso de la palabra. Pero para cuestiones de política de Estado, un estadista tiene que hacer estadística, tiene que ver cuadros, tiene que ver todo lo que significa y también comprender lo que es el socialismo primitivo, utópico, lo que es el socialismo científico, y eso me entiende la gente. Con referencia, ahora pasamos a lo otro, ¿no? A lo que tú has dicho. Los comunistas, ¿por qué no creen en Dios? La no creencia en Dios es un tema que ya en el que entramos ya en lo que es digamos la filosofía. Porque como no es un asunto de ciencia, si bien la ciencia ha podido, mediante la antropología, mediante la arqueología, la etología, rastrear un poco en la estela que nos ha dejado esta historia, los orígenes de la religión, dónde surge la religión, es más en el terreno de la filosofía, pero científica, donde podemos encontrar las muestras que nos dicen cuándo surge la religión. Okay. Entonces, es posible que una persona que cree en la comunidad, que cree digamos, en no tener un gobierno sobre él, pueda ser que de repente también pueda ser un panteísta. Yo he conocido muchos comunistas que eran panteístas. Cuando digo panteísta me refiero a panteos, que significa naturaleza, ¿no? Pan, todo, que todo es Dios, pan, como panamericano, como etcétera, ¿no? Que todo es Dios. Hay otros que son agnósticos. ¿Qué es agnóstico? Agnóstico viene de del griego a, que significa que no conoce, no sabe. Él no le importa si hay Dios o no hay Dios, él no le atañe. Mientras él haga el bien común o se comporte de acuerdo a sus valores, a él no le importa. Ese es el agnóstico. Y el ateo, que es un término bastante arbitrario, porque no se lo ponen los mismos ateos, sino que lo ha puesto la religión contra los ateos, viene del griego sin o a, que es un a, y teos, que es Dios. Pero en la forma teos moderna, que no es la primigenia, ¿no? Que es griega, ¿no? Teos, que significa sin Dios. Pero ahí ya hay algo no tan ético, porque al decirle a un ateo sin Dios, ya se está dando la premisa como que Dios sí existe. Y que lo que pasa es que el ateo no lo está reconociendo. Eso es algo arbitrario, porque en todo caso la palabra no sería ateo, porque primero tendrían que demostrarle al ateo que existe Dios para recibir. Yo cuando voy a ver una estadística, primero yo tengo que ver quién ha hecho esa estadística, para qué la ha hecho, con qué fines y qué intereses protege esa estadística. Si yo antes del gobierno de Kuczynski, con Toledo, vino Kuczynski, ¿no? Vino Humala, vino Kuczynski. Tú veías la estadística y decía, el Perú está muy bien, estamos muy bien económicamente, estamos pum, para arriba, hay todo, hay minas, hay de todo, estamos pum para arriba, la gente quiere venir a invertir acá, el Perú está de las maravillas con Kuczynski.
Tú salías a la calle y veías en San Juan de Lurigancho la gente llevando agua. Vas al centro de Lima, al Mesa Redonda, la gente está peleándose por un sol, por vender un chicle y algo. Entonces dices, señor, pero ¿no me están diciendo en la estadística que estamos muy bien, que somos el mejor país de Sudamérica, que todo el mundo quiere venir? Y acá yo estoy viendo que hay una señora que me está vendiendo un chicle de rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Acá me están metiendo la yuca. Porque me están diciendo en la televisión una cosa y yo salgo a la calle y veo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando vas a ver una estadística tienes que ver, a ver, esta estadística, si me dicen una estadística, está muy bien en Finlandia con el capitalismo y no hay pobres y todos son felices, yo tengo que ver cómo va a ser que con un sistema capitalista en un país no hay pobres. Entonces, ¿quién trabaja? Los millonarios. No, lo que pasa es que hay gente que trabaja, pero todos son felices porque tienen carro, tienen casa, tienen calefacción, tienen comida, tienen agua, tienen todo. Señor, eso es un pobre, pero lo que pasa es que está en un país que genera su producción con poco valor, entonces al salir del mercado tienen bastante... Pero si tú te olvidas de Marx, no sabes... Ahora, no puedes ver eso. No necesito. ¿No? Entonces, perdón, para contestar. Sí, si me permites. Gracias por tu generosidad, Guti. Yo tengo la impresión de que yo hablo menos tiempo y él habla más. No sé por qué. No, acá estamos... Esto es estadística. Mira, el amigo está confundiendo periódicos mermeleros con estadística y con ciencia. Pero te vas, ¿no? Cuando una persona quiere ver un cuadro, si es verdadero, si es falso, no se debe guiar por la televisión mermelera o por el diario Chicha, que le dice el Perú está muy bien, sino que a lo que recurre es a los cuadros, a los números, al índice de Gini, ponerlo en balanza con el ingreso per cápita, todos los índices, todo lo que nos indica una realidad, pero desde los números. Entonces, ese es el problema. Con todo respeto, ¿no? Lo que sucede es que tú estás confundiendo los diarios Chicha y lo que postula la televisión Chicha cuando dice el Perú está muy bien con lo que es un estudio real de la economía de un país en lo que entra las ciencias económicas. Entonces, ahí está el problema, pero si tú te animaras a verlo desde el punto de vista económico, sí tendrías una lectura verdadera de la economía. O sea, no habría ningún problema. Estoy todavía en uso de la palabra. Yo creo que yo hablo menos y él habla más. Bueno, lo voy a conceder, pero bueno, ya vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo para que no... No, pero no hay problema. Ahora, pero por ejemplo, lo que pasa es que cuando los estudios económicos actuales... Es que yo sé lo que tú vas. O sea, por ejemplo... Es que son sujetos a debate, Guti. Exacto. O sea, no es mira, lo que quiero decir con toda humildad y amistad y fraternidad, hermano, ¿ya? Es que no se trata de lo que tú dices o lo que yo digo, sino que existe lo que se llama el debate académico, científico, en el cual tú dices esto es así, pero eso se va a confrontar en una lid, en un debate en el cual va a prevalecer lo que se establece como la verdad. Porque la verdad no existe porque la dice él o la dices tú, la digo yo, sino cuando queda establecida. Yo digo, por ejemplo, que hay ley de la gravedad, ¿no? Entonces, yo no lo digo, no lo hablo, sino lo demuestro mediante un procedimiento científico. Entonces, ahora, otro detalle que no deberíamos de pasar por alto. Pero aún así, tú has hablado de pobres. Aún ¿ya? así Yo te pregunto, Juan Carlos, creo, ¿no? Sí, aún Juan así Carlos, la ciencia perdón, no vamos a idolatrar la ciencia. La ciencia no es que te va a decir, esta es la verdad y de aquí es hasta una el herramienta. infinito. No, nadie ha dicho eso, Juan Carlos. Nadie ha dicho eso. Es una herramienta que tú tienes para que tú puedas llegar a algo si es que puedes con los elementos de la ciencia, porque la ciencia no te contesta todo. Pero hasta donde puedes llegar si tienes precisiones y lo puedes cotejar. Pero cuando hablamos de los pobres, uno puede hacer cuestiones de carácter subjetivo o, por decirte, incluso, ¿no?, interpretaciones. Pero la pobreza, por ejemplo, yo no sé, permíteme compartir contigo qué es un proletario. No sé, porque mucha gente habla del proletario, pero a veces la gente no sabe qué es proletario. Quisiera saber cuál es tu idea de proletario. Para ti, ¿qué es un proletario? Un proletario es una persona que trabaja en los medios de producción. Ya, permíteme decírtelo, ¿ya? Con todo cariño y respeto. Proletario viene de la palabra prole,
que significa conversar que con otra la persona genealogía- si no le permites explicarte. Por No eso, estoy pero- haciendo genealogía, estoy haciendo etimología. La etimología pero ¿qué hay es de otra malo que cosa. aprendas algo? Pero es que No la entiendo. etimología es otra A ver, cosa. pero es mi Por derecho ejemplo, expresarme o no. Pero la etimología Pero es otra ¿por qué cosa, te la molesta que me genealogía exprese? es otra cosa. Bueno, ya, Pero, como pero, quieras, la palabra pero bueno, déjame por decirlo. ejemplo, Ya, bueno. Guti quiere ¿Qué- saber. qué es bueno? El pueblo quiere saber. Ya, el pueblo quiere saber. No, Déjame decirlo. Perfecto. Lo Ya, que pasa déjame es que, decirlo. lo que pasa es que yo creo que quiero entender un No, es poco. que no vamos a entender, pobres amigos, No vamos si a no entender. sabemos lo que es un proletario. ok, y más ok. cuando hablamos de Marx. Ya, pero- Prole viene del término de tu prole, de lo que tú tienes como hijos, que es tu único capital. Porque en Roma se entendía que el proletario, y eso lo entendió Marx, y Marx lo arrogó y lo utilizó para decir a aquel hombre que no tiene nada, no tiene casa, no tiene caballo, no tiene carreta, pero tiene hijos. Ese es el proletario. Y eso ya no se da. O sea, el proletario como tal, en ningún país nórdico tú vas a encontrar un proletario. Ni en Europa vas a encontrar, Pero ni en la por Comunidad eso, Económica Europea. Entonces, lo que pasa es que yo te entiendo que tú dices estas cosas Pero- porque no conoces. Pero No, si no tú es que te no dieras el conozca. tiempo de actualizar tu No es que información, no conozca, tú no cometerías esos No errores. es que no conozca, tú dices proletario. Claro, no es lo mismo proletario. ¿Y pobre qué es? ¿Qué es ¿qué es un ángel? Un ángel no es lo mismo en la Edad Media que lo que es ahora. Un ángel en la Edad Media era algo verdadero. Amigo, un ángel no. Estás hablando de es lo proletario, mismo. es un ser existente de la sociedad pero es- humana. pero es que es un El ejemplo. ángel, Un ángel es una cuestión de tu ideología No, un ángel- doctrinal. ¿Me es- entiendes? si Tú fueras no vas a comparar ángel con un A ver, proletario. El proletario come. Si vas 2000 años atrás, Es que tú un comparas, es que ángel tú es haces otra un cosa. revuelto. Juan Carlos, Pero yo te lo digo si tú como vas- amigo. si tú vas- no se puede pero comparar, no estamos está en la en misma categoría el ángel. El estamos ángel en es para una conversación bizantina. Estamos en ¿De el qué mismo- material eran las alas del ángel? ¿De Está- cera por eso. o de plumas? Esa es Estamos- una Ok, ok, conversación ok. A ver, a ver, bizantina. a ver, a ver. Estamos en el Si yo hablo mismo del mundo, proletario, estamos en hablo el de mismo- cosas pero coherentes, de estamos cosas en el- reales. Estamos en el hombre, mismo el mundo humano sí en el existe. que ese debate se daba y era verdadero. El ángel ¿Cómo va a existía, ser verdadero estamos en- un debate Claro, bizantino? Porque estamos ahora en esta sociedad, en este mundo actual, pero antes no era así, como Bueno, tú decías. quieres discutir de Ok, ángeles. entonces, a ver. No, yo te estoy diciendo, te estoy dando un ejemplo. No, lo que yo quiero, a ver, lo que él está Ahora, a ver, lo no. que él decía de Marx, A ver. claro, hay uno que es desposeído y hay otro que Ok, es a el ver. que le chupa el valor y es por eso que él Lo- tiene es más que no valor. es tan a ver, lo que- simple. lo que- ¿Tú a has ver. leído el Capital de Marx claro que completo? no es simple, ¿cómo va a ser Entonces, simple? Muy complicado. No, pero ¿tú lo has leído? Claro, pero ¿Lo es has muy- leído completo? ¿Lo has pero estudiado? Tiene que ver. A ver, ¿has leído la Biblia completa? Si Sí, no, no en puedes varias hablar. versiones. Ah, De sí. Straubinger, la Si no, no- latinoamericana. Has leído mi biografía, entonces no puedes hablar. No, de es mí, que cuando puedes tú hablas hablar. de A ver, a ver, a ver, a ver. el marxismo, no lo llevas al terreno de Marx. Marx no te habla del marxismo. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer El lo que hizo marxismo lo Marx? crea Marx. Yo, ¿por qué tengo que hacer ma- lo que hizo Marx? El marxismo es el producto de yo- Marx. ya. El socialismo no El es el pro- producto a ver, de el Marx. Marx- O sea, Marx no inventa el socialismo. Pero yo, ¿por qué tengo A que ver. repetir El lo que decía socialismo Marx? científico es el terreno Yo de no, No, a ver, lo tengo que- que repetir lo que decía Marx. Dice, Marx dijo esto, no, entonces esto es así. Pero Ya, si a vas ver, a hablar a de ver. Marx, Sí. tienes que por lo menos conocer un No. poquito de Marx. A ver. Bueno, según tú no conozco nada, seguramente. Bueno, A ver, vamos a ver. No, no sé. No, yo te juzgo. El tema es el siguiente. Yo no te a ver, juzgo. a ver, voy a hacer una pausa aquí. Todos el tema es el somos siguiente. valiosos, importantes. El tema es Tú el, eres valioso, importante, el tema es el Guti, todos. siguiente, que me parece que tú haciendo yo creo que referencia. tú estabas preguntándome algo. Sí, estaba haciendo. Hay varias preguntas que tenía. Lo que pasa es que Sobre creo el ateísmo, que. yo me sí. acuerdo, es el ateísmo si todos los comunistas y socialistas son ateos, ¿no? Exacto. No, pero antes de eso creo que tú hacías referencia de esta estadística, ¿no? De que gente ya sí, te lo mencionado, de que no sé si era en la época de Alan García donde. Claro, el mismo Kuczynski dijo. No, pero claro, Cuando Kuczynski- ¿cuánto es para salir de la pobreza extrema? ¿Cuánto es lo que tiene que ganar una persona para ser pobre extremo? No, es que no se puede. Creo que 3 soles diarios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Alan García? Les dio 200 soles mensuales a mucha gente subsidiándola para que ya dejaran de ser pobreza extrema. Y entonces ahí ya estadísticamente me imagino que tú haces referencia a eso. No, pero esa de ya que no es una estadística no se científica. puede, es que no se puede. Esa es una cuestión política. Exacto. Que ya la usan los diarios chicha mermeleros. Es que no sé, yo es no- una yo no- instrumentalización Así es. Pero bueno. Yo nunca he hablado de ciertos diario aspectos. chicha, ni Ok, ningún ok, diario bien. chicha. Bueno, vámonos ahora al tema de la religión como tal. Bueno, Yo creo- ok, adelante. mira. ¿Cuándo es que nace la religión? ¿Cuándo nace la religión? No, tú me... Bueno, hay un estudio que justamente la Universidad San Marcos estuvo presente el famoso científico y filósofo Jesús Mosterín y dio una magnífica conferencia sobre ciencia y natura y religión, ¿no? Y aquí se mostró que los humanos, nuestros ancestros, en un determinado momento
ante la naturaleza y no tener respuestas para contestar los fenómenos naturales, y al no entender, por ejemplo, qué era la muerte en sí, empezaron a manifestar ciertas conductas en las que a sus parientes fallecidos les daban ciertas dádivas o cosas como si se fueran de viaje, lo cual ya nos permite deducir que tenían la idea que había una vida más allá de esta. Eso, por ejemplo, ha ocurrido con el Heidelbergensis, con el Homo afarensis y también con el Homo sapiens, y básicamente, ¿no? Que se ha encontrado en sus tumbas ciertas cosas como para un viaje. Y en relación a Dios como tal, es importante comprender que la palabra Dios en su origen etimológico no es teos, sino viene del sánscrito, que es mucho más antiguo, que significa gran luminosidad. Y nosotros podemos aterrizar en la idea de que en una pampa oscura, sin luna, cuando de pronto el hombre veía que se iluminaba el cielo con un relámpago, al no tener cómo explicárselo, lo empezó a llamar gran luminosidad, porque su etimología, el significado de la palabra de Dios es luz, que es mucho más antigua que el teos griego que viene después. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si me permite, solo para concluir y redondear. Que cuando ha caído un rayo, como el hombre tiene una mente racional y trata de racionalizar porque se pregunta causa y efecto, a diferencia de un gato, que si hubiera un gato acá y entra una pelota, pues juega con la pelota y no sabe, nunca se pregunta de dónde viene. Por eso es tan importante que me permitas desarrollar, porque un gato va a jugar con la pelota sin preguntarse, pero si a un Homo sapiens le tiras una pelota en la cabeza, lo primero que va a hacer, a diferencia del gato, es voltear de dónde vino, quién me la tiró. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Entonces, esa mente humana que se pregunta las cosas de por qué son, se pregunta por qué hay un rayo. Y si ese rayo cae y fulmina a José, él podría decir, caramba, gran luminosidad, se molestó con José y por eso lo fulminó. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo José había golpeado a María y ahora lo han castigado, ¿no? Y por eso es que también quemar a una persona lo ves como un sacrificio. En la antigüedad habían sacrificios humanos. Sí, sí. Luego se cambiaron por animales, porque se consideraba que quemar a algo y llevar el humo se lo daban a las divinidades. O sea, disculpen que lo haga de una manera tan resumida por el tiempo y porque tú de repente también quieres dar participación a nuestro hermano, pero es un poco sencillo como para explicar por qué el hombre llega a ir desarrollando modelos de Dios diferentes. Y a cada modelo de Dios que el hombre hace le atribuye un milagro. El de la India tiene un milagro con Krishna. El de Arabia tiene un milagro con Alá. El del judeocristianismo un milagro con Cristo. Pero cada uno va a tener como valor de que su Dios fue, no el otro, sino el Dios de él fue el que le hizo el milagro. Y por ende es de esa religión. No hay que olvidar entonces que el mundo es dialéctico, ¿no? Entonces, todas estas religiones que él estaba hablando, claro, están conectadas. Pero tú decías, ¿por qué dicen que el comunista ya es ateo? Sí, ¿no? ¿por qué el comunista no puede creer en Dios? El comunismo es ateo y ya no. Marx era creyente. ¿Marx creía en Dios? Sí, no importa. Cuando te dicen, no, pero lo que pasa es que él cree en Dios, entonces ya no es comunista. No, no es así. Porque puedes creer, no hay ningún problema. El tema es que la idea de Dios viene al mundo porque el ser humano, así como decía él, siempre se va a preguntar, ¿no?, por su origen y va a querer tener una trascendencia. Entonces, ante esta angustia que vive en el mundo y no sabe de dónde es su origen y no sabe a dónde va a trascender, entonces es en ese proceso que crea a Dios, ¿no? Crea a Dios y luego viene la Biblia, viene el Deuteronomio y toda la cosa. Claro, Dios, la palabra misma Dios viene del latín Deus, y los griegos adoptan esa palabra y por eso es Zeus, el dios del rayo, ¿no? Zeus, Deus y de ahí Dios. Eso es mucho más moderno, ¿no? Claro, entonces... Mucho antes es... Cuando viene la humanidad y entonces tiene esta angustia, entonces es por eso que la idea de Dios cobra fuerza y Dios se vuelve una institución muy fuerte. ¿Cómo es que vienen las instituciones al mundo? Las instituciones al mundo vienen porque tienen una finalidad en el mundo, que es que en una sociedad necesita de esa institución, por ejemplo, la institución del matrimonio, la institución del Estado, la institución
de cualquier cosa, las necesita y las usa hasta que llega un momento en el que ya las desecha porque ya no le sirven a la sociedad. Por ejemplo, en la Edad Media, como lo que estábamos hablando, había las facultades en las que enseñaban angeliología, la facultad de angeliología, la facultad de religión. Ya, eso ya ahora está en desuso, no existe la angeliología, los cursos, la universidad de angiología, dice que te mata la risa porque eso no existe. ¿No? ¿Por qué? Porque esas instituciones ya se fueron desechando con el tiempo. Entonces el comunista dice... Papá Noelología. Entonces... Mickey Mouseología. Todo eso. Entonces el comunista dice, en la sociedad comunista ya no hace falta Dios. ¿Por qué? Porque ya no. O sea, en la actual sociedad, por ejemplo... O sea, en esta sociedad no hace falta Dios. En la actual sociedad tú te tomas un diazepam y ya no necesitas a Dios. Pero te haces un terrible daño, porque No a la larga interesa, una eso es persona otra- que consume diazepam no va a estar bien. Eso Claro. es otra cosa, te tomas Y un si clonazepam. sube a clonazepam, peor. Claro, pero ¿qué era Dios? Pero Dios prefiero era- creer en Dios y ya no me tomo nada. Lógico, Exacto. por supuesto. Cuando no existía el clonazepam, no existían los painkillers, como es en inglés painkillers. Pero reducir analgésicos. algo como la No existe. espiritualidad a una toma de una pastilla es Claro. bastante reduccionista. Exacto. Discúlpame, pero no Exacto. contesta No, pero, nada. a ver. Pero que sea reduccionista no quita que eso sea lo que está sucediendo. No, pero no es cierto. Eso es otra cosa. No es verdad. O sea, Es podríamos tu vivir, parecer. podríamos vivir ¿Por qué sin dice Dios. que no es verdad? Es que la carga de la prueba la tiene el que afirma que algo es cierto. Entonces Pero tú tú tendrías me que estás diciendo que demostrarlo no es verdad. y tú no lo has demostrado. Es una teoría. Es una teoría. No es una teoría. O sea, ¿podríamos vivir sin Dios? No, perdón, Claro un ratito, que se puede vivir Guti. sin Dios, Primero, no es porque una teoría, el porque comunista- él no ha presentado toda una tesis teórica como para que yo pueda decir que tiene una teoría. Es su dicho nada más. Una Él teoría está no hablando, necesita- pero no es una teoría. Una teoría no necesita ni siquiera una diría tesis. ni siquiera diría que es una hipótesis. Porque una hipótesis también requeriría ciertos elementos. Está diciendo lo que a él le parece. Que puedes comparar pues que se toman una pepa y que es lo mismo que la religión. claro. Ok, pero la pregunta concreta ¿qué- es, qué ¿se puede, pasa? ¿Por qué ¿se puede vivir sin Dios? La gente necesitaba a Dios cuando no No, pero existían eso es los implícito, hay mucha analgésicos, gente no atea que vive, existía, no existía el dentista, no existían los antidepresivos, no había electricidad, salías a la noche. ¿Qué decía Jesús? No, Yo pero- soy el camino de la luz. la Ahí verdad. hay otros errores, es que hay muchos errores. Mira, los antidepresivos y las sustancias han Pero existido remotamente. El hombre consume drogas desde tiempos ancestrales. Ya. Miren, la palabra, lo que pasa es que Pero- hay que también entender un poco... Pero yo estaba eh, hablando y me interrumpió, entonces... no, es que, ahora- de verdad, cuando Está te bien. escucho hablar así como que fuera cierto, es que la droga va con el desarrollo humano, desde los chamanes, desde el chamanismo, Ha habido hasta droga. los alquimistas. Newton se envenenó, Newton era científico religioso y se envenenó siendo Sí. alquimista. Es que yo diría mejor ser prudente y cuando uno no conoce de ese tema, como de repente dar opiniones, ¿no? Bueno, hazlo pero no tú. presentarlas como si fueran No, verdades. yo lo que te estoy diciendo, ¿no? Como te iba diciendo. Entonces, cuando no existían estas cosas, Sí existían, sí tenía- Perdón, existían. chicos, un momento voy a hacer una pausa para El- agradecer a nuestros auspiciadores. Tenemos San Pedro. a Fiat, señores, ya nos está auspiciando gracias a Fiat con... Bravo para Eso, Fiat bien, por bien, apoyar a bien, los bien. canales peruanos. Empresas capitalistas, ¿ah? Muy bien, está bien. bien. Mientras se gracias. porten bien y no haya corrupción, bravo, Nos hay están que apoyarlos. colaborando con, o apoyando con ese scooter eléctrico. Bueno, Por también ejemplo, queremos, Max, no sé si hubiera estado contento haciendo eso. queremos ¿Qué cosa? agradecer Max, también a Ocrish, tomando... Centro de Belleza Hombre, quiero Integral. Pero Ocrish Max no estaría de también, acuerdo. gracias No a... me importa. Vamos a, ahí ¿Qué te- está, en ya te estoy pantalla. diciendo, ¿qué me importa? Chicos, Está hablando, estoy está hablando de los hablando. auspiciadores. Queremos agradecer a Ocrish Centro de Belleza Integral y Medicina Estética. Bueno, también queremos agradecer, ahora nos está auspiciando Expreso Blend, café arábico. Bien, gracias, eso bien. Vamos a hacer una fusión con Café Butini. Y ya saben, los interesados en comprar uno de mis libros, El arte de ser libre. Vamos, colaboren. Quedan pocos libros, ¿ah? El arte de ser... Este es uno de mis 5 libros, que después con cariño se lo voy a obsequiar. Y bueno, en especial a Tambo Films, una super productora audiovisual que hace posible estos encuentros, se agradece. Ahí está, ya saben, el arte de ese libro. Cuento acá todas mis experiencias, mis anécdotas. No, mejor no lo lean. Bien, bueno, ahora sí, continuamos, por favor. Y en especial, por favor, no se olviden de la colaboración, de yapearnos a través de Luquita y
Plin y el poderoso Yape. Sí, señores, nosotros vivimos gracias a su colaboración. Por favor, la música. Eso. Pero ya va a haber que cambiar de canción pronto. ¿Ah? Y hay otras más adecuadas. Tú, ya, que el día de hoy la flaca te ha dicho que no va a salir contigo, hermano. Ya, esa platita, inviértela acá. Porque estás en tu casa, acá disfrutando de este programa, ¿sí? Vamos, colabora. Sí. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Eso, vamos a hablar. Un aplauso para la gente que está apoyando, que está colaborando. Bien. Eso es. Acá dice, si son... A ver. Bueno, para terminar lo que te iba a decir. Por supuesto. Ya en la sociedad comunista ya no es necesario el Dios, ¿no? No es necesario. No es necesario. Por ahí que hay algunos, hay algunas iglesias, pero ya no sería necesario, porque ya el hombre habría alcanzado esa cúspide, ¿no? Sus medios de producción estarían en sus manos. Y ya no. Ahora, tú dices, ¿por qué no dice que si crees creyente, entonces ya no puede ser comunista? No, falso. O sea, un creyente puede ser comunista también. Sí, también. No hay problema con eso, no choca en ningún momento, no tiene nada que ver. Ok. No tiene nada que ver. Marx era judío, su papá era judío, su abuelo era rabino, y él era creyente, pero o no. ¿Cómo era, sabes? ¿Por qué interesa. crees? ¿Por qué estás tan seguro que era creyente? No, porque no estoy seguro. Mejor es decir, no sé. Él no lo dice tampoco. Lo obvia, porque No, pero tú has no leído es el materialismo dialéctico. ¿Qué? Pero, Soy o sea, A ver, haz tú una vas a hacer un dialéctica de examen. Dios. No, pero es que te digo, deduce. Tú lo has leído, Haz una materialismo dialéctica dialéctico. de Pues. materialismo. Muy bien. Materialismo, no Por espiritualismo. eso, pues, en el materialismo ya no hay cabida para el Ah, ya, está bien, ya, bueno, ya Claro, estamos en algo. claro, O sea, para un materialista dialéctico esa idea, pues es como que traigas a Jaimito y le digas, Ya, Jaimito, ahora, tú eres- y crees en yo no, soy no. materialista dialéctico y no ¿Por soy qué? materialista Porque está dialéctico. No, pero si diciendo- eres marxista. Está Yo en la no soy palabra, marxista. Gusta. Tampoco eres marxista. Está en la palabra, materialismo. No espiritualismo. Ok. Ya está claro, ¿no? Pero yo no soy materialista dialéctico. Ok. Y políticamente, ¿cuál es tu Yo te dije que yo era aristócrata. aristócrata? Sí. ¿Cómo es eso de...? Bueno, la aristocracia es lo que sostienen, ¿no?, los aristócratas, que el gobierno debe ser, o sea, deben gobernar los mejores. De ahí viene la palabra aristocracia, ¿no? Gobierno de los mejores. Ok. ¿Y los que no son mejores, qué hacen? Mira, así como él le gusta Caral, ¿no? ¿Qué pasaba en Caral? ¿Caral? Y él- como Caral, sí, yo sé. Había el que gobernaba, había los pescadores, las que hacían los textiles, las que hacían la ropa, los agricultores, los campesinos. Jerarquías. Un campesino era igual que el que dirigía, no, pues obviamente, el que dirigía era más capaz, era mejor que el que... Ahora, claro, tú puedes venir de un punto de vista subjetivo y decir, no, pero el campesino, pues si no hay campo, entonces, olvídate, no hay ciudad. Claro, no, sí, obviamente. Si no hay pescador, entonces no hay comida, entonces nos morimos todos. Una pregunta. Claro. Una pregunta. Sí, pero hay jerarquías. Una pregunta. Igual. Una pregunta, por favor. ¿Qué obra has leído sobre Caral? Las investigaciones de Caral todavía están en proceso, ni siquiera se No, sabe pero a hay ciencia cierta. bastantes obras Claro, de Caral. ¿Cuál has leído? Las investigaciones. Pero tú no me vas a hacer a mí o sea, yo te voy a venir acá Es con que tú lista crees de que una todo. persona se puede parar y hablar y decir lo que le da la gana a ver, y como a ver, si fuera entonces cierto. pero entonces es yo te voy que, a traer querido, una lista tienes de que todos los comprender libros. una cosa porque Pero yo no así te puedo aristócrata traer, como pero seas, yo no te voy a tienes que traer, darte cuenta pero- que uno tiene que tener lo que se llama el respaldo bibliográfico mira, yo- o por lo menos No. el respaldo argumental. Pero, o por sea- lo menos dime una obra que hayas leído de Caral para que tú puedas hablar de jerarquías. Yo no te voy a decir ninguna Es que no obra la sabes. no leo nada, No la leo nada. sabes. No la sabes. No he leído nada Mejor de Caral. léelo. No he leído Pero léelo. nada de Marx. Ten no he leído- respeto no por he leído tu pueblo. nada, no fui al y colegio. comienzo a leer. No fui al Dios colegio. mío. Eso que estás No fui haciendo al- es para no tratar fui de nada. No. caricaturizar la Exacto, situación. exacto. Pero No. la realidad es que no has No. leído nada de Caral. No fui A ver, Mira, por ejemplo, a ver, podrías a ver, leer a al Ruth colegio. Chadi. No fui Ruth Chadi, al- y hace poco te cuento también ¿Qué cosa además. dijo? ¿Qué cosa permíteme, dijo? ¿Qué cosa permíteme dijo la usar la arqueóloga? palabra Por porque supuesto, a ya, ver. pues, ¿Qué cosa- ya. A ver. A ver, La voy a usar la arqueóloga, palabra. de Caral, la que dirige toda la Caral. ¿Cómo se llama? Shadi.
Ah, ya. ¿no? La que acabo de mencionar. Sí, sí. ¿Ya has leído algún libro de ella? Caramba. No, pero déjalo, Ninguno, no, pero pues, déjalo entonces terminar. ahí está el problema. Sí, oye, de verdad. No se puede apoyar esas posiciones Voy porque a- no le hacemos daño a nuestro pueblo. Voy a hablar. Pero Está de- bien, de- está, de- está o sea, bien yo no voy- saber, yo voy- pero tener las pretensiones O sea, o la petulancia sí. y encima decir todavía una incoherencia que el gobierno de los mejores, de los aristócratas, cuando ni siquiera se ha leído un libro de algo y se pone a postular como si supiera, a mí me parece que eso O sea, eso ya- no se debe permitir sí. tampoco. No, pero a ver, ¿me a ver, entiendes? a ver, a ver, Todo, no. todo amistad, cordialidad, pero, Pero ya si yo que voy a una hablar- persona pueda hacer una cosa así, si eso yo no voy a- está bien. no. Nuestro pueblo Cada vez- carece cada de vez que yo verdad, tenga que hablar, carece cada vez que yo tenga que hablar de de algo, te honestidad tengo que decir, y hay que... este La es el fuente, libro la que- fuente. No, por lo menos una fuente. Ok, ah, ya, pero a ver. Pero no en todo, no en todo. Mira. Por lo menos en una acusación como por ejemplo de decir de que habían jerarquías, ¿no? Así, de esa manera, pues que explique de qué ¿Pero manera. qué jerarquías? Porque lo que había era un orden social. No había jerarquías. Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿Cómo va a haber jerarquías? desde la multidisciplina, no te estoy hablando solamente desde Rudy Shadi, perdón, ¿es problema con esto, con el mío o con el No, de él, no, a ver. que se está moviendo? ¿Cómo Ya no va a vi. haber Ya, jerarquías? a ver, voy a contestar. Claro. ¿Puedo contestar? Rushadi decía. Pero me deja contestar. No, pues que... Y acaba de hacer una pregunta, déjalo que... Había deja que jerarquías, me ¿no? A ver, perdón, tenemos una llamada de teléfono. ¿De quién es? ¿Aló? No. Mira, A ver, por Bueno, favor. mira, Rushadi- hace 2 meses ha habido un seminario epistemológico. El señor debe saber qué es la nociología, ¿no? O No, sea, es nos- desde el Pero estamos hablando de conocimiento. otra cosa. Y en ese seminario Nociología, epistemológico se ha sí. llamado Caral. Ha Ya. sido un seminario en el que se ha tratado desde la multidisciplina, o sea, desde varios, desde la arqueología, la antropología, la sociología, Caral. ¿Y qué se ha descubierto? Que, por ejemplo, no existía desigualdad de género, había equidad de género, súper moderno, como si fuera un país nórdico. Pero yo... ¿Por qué? Porque se ha Pero estudiado escúchame, no, que no. habían autoridades, tanto mujeres como hombres, pero las autoridades, ¿me dejas terminar? ¿Cómo me vas a discutir algo si no me dejas terminar? Espérate A ver, que termine señores, y ahí me por favor, discutes. a ver, atención, Pero ni atención. siquiera he terminado, ni siquiera he terminado. Pero te está dando la razón. Ah, ya, entonces déjame terminar, pues si me estás dando la razón. No, yo lo que... Entonces había te un estoy orden dando la razón social con lo y que lógicamente tenía que haber un orden, pero no era un orden impositivo como por ejemplo en Sumeria o en Egipto, Perdón. que había el arma, el poder coercitivo Pero yo en algún momento he para... hablado de- Oye, pero Perdón, a ver. ¿cómo se explica algo si este Pero- señor no deja? Tenemos una llamada de teléfono. A ver, Yo en algún ¿de quién es? A ver, ¿de quién se trata? Aló, buenas noches. Algo tan importante para compartir. No, ya. Aló, sí. Buenas noches, disculpe con el parapsicólogo o astrólogo Matini. Sí, a ver, esa voz me parece conocida. Cuéntanos, ¿de quién se trata? Oye, hermano, hablas con Turri. Yo antes que nada saludar a la Muy gente bien. que has invitado y Gracias, Turri, bien, bien. estoy mirando y la verdad me llama la atención, ¿no? Había algo que decían por ahí, sin afán de ofender, sin faltar ese respeto, porque yo creo que Pero... es un poquito... ¿Él va a preguntar o va a hacer juicios A ver, críticos? Pero no... ¿cuál es tu pregunta? En algo. Pero si Y a quieres... mí me parece que es un poco atrevido de que se esté tomando, si Dios está con la aristocracia, con el proletariado, ¿no? Pero Muy populista, eso es Pero nadie ha hablado populista. de eso yo acá, esta ¿eh? pregunta quisiera preguntarte algo. Yo creo en Dios. El hecho de creer en Dios me hace fujimorista o me hace comunista. Pero es lo eso que es quisiera otra cosa. saber. Vamos a contestarle. Hasta ahí, Pero usted está hablando de me otra gusta cosa. lo que estás haciendo, ¿no? En realidad, y también llamaba por lo que les dejé el encargo de esos 4 muchachos que has nombrado para que hagan las marchas y acompañen a ver el tema de Castillo. Ok. El tema de Castillo más que solo un tema... Ah, quiere hacer su cherry. Bueno, No, no, tranquilo, tranquilo. Turri, ¿te parece si... No le hice a nadie, no le estoy haciendo terrores a nadie. Lo que yo estoy hablando, creo que estamos hablando con gente erudita en el tema, con gente que sabe de política, entiende de Ok. Caramba, erudito es bien alto, ¿no? entender que el tema Castillo es un tema que nos incumbe a todos en el Perú. Hayamos o no votado por él. pero acá está... Te digo, aquí, Juti, el que quiero ver a los 4 muchachos que me nombraste, Pero que llame en otro momento. Bueno, Yo- ok. Está interrumpiendo Sí. un programa para hablar sus cosas, quiere tener protagonismo. me metan a la cárcel. Ayer escuché un pero ya ahorita va a decir que nos vayamos a Julián. Ok. que está en un tema de este hombre no tiene sangre en la cara. Ya quiere Ok. protagonismo. Bueno, pero... Ok, No, por ese tema y Bien. por hacer mi pregunta, ¿no? bien, Turri. Pero de taquito, Bien. protagonismo. Humorista, creer en Dios. Ok, Turri. Bien, se agradece, Turri, se agradece. Un saludo para ti. Más bien, palmas combatidas. Gracias, gracias. Dios mío.
Bueno, ahora sí. Es otro tema, si quieres después hablamos. Lo que le quería decir era que yo le estaba dando la razón cuando Ruchadi dice, aquí hubo sacerdotisas, hubo los pescadores, ¿no? Hubo el que dirigía, los dirigentes, los arquitectos que construyeron estas pirámides, porque hay 3 pirámides ahí, y todo eso. Claro, no había igualdad de género, eso sí. Pero lo que yo quería hacer era el comparativo, ¿no? Siempre hay jerarquías, siempre hay jerarquía. Entonces, yo lo que sostengo es, ¿no? Como aristócrata, que los que dirigen siempre tienen que ser los más capacitados para dirigir, no pueden ser cualquiera, o sea, no lo puedes elegir. Pues, a ver, somos, ¿cuántos? 100, ya, hay que votar. ¿Quién elige? O sea, es como que tú, por ejemplo, estás enfermo del apéndice y dices, me tienen que operar. ¿Qué haces tú? ¿Hacemos una encuesta aquí y el que saca más votos te opera? ¿O te vas a donde un médico que por más que no haya sacado ni un voto te tiene que operar? Porque es médico, pues. Entonces, claro, eso es. Tiene que dirigir los que están capacitados para dirigir. No se puede decir, vamos a hacer una votación y vamos a elegir quién va a dirigir. Porque ahí, eso es como tirar, como la timba. Y si no sale o si sale, eso no es nada seguro. Mira, bueno, es importante comprender lo siguiente, ¿no? Debe leer el tema para comprender cómo era su orden social desde lo que se ha podido llegar a comprender hasta el día de hoy. Eso es uno. Te invito a hacerlo. Y dos, lo que ya sabemos es que no habían ciudades amuralladas ni poder coercitivo. ¿Qué me refiero con poder coercitivo? Claro, que para conseguir que tú hagas algo, yo te amenazo de muerte o tengo un arma para amenazarte o golpearte. Ya, pero... Lo interesante y lo que marca la diferencia, gracias por hacer eso porque si no, no iba a poder hablar. Lo que marca la diferencia con todas las sociedades humanas, con las civilizaciones, ¿no? humanas, es que en Caral, a diferencia de las otras civilizaciones, no había poder coercitivo de armamento. No se han encontrado sistemas como armamento, ciudades, ejércitos. ¿Y cómo se defendían eso en el caso de que hubiera un... Es que no había razón de defenderse porque esta sociedad había desarrollado lo que las neurociencias cognitivas ahora tienen como primordial para la educación moderna, que es tanto la inteligencia cognitiva como la inteligencia emocional. Un alto nivel de empatía. El poblador de Caral tenía respeto tanto por el otro ser humano como por sí mismo. Por su valle, no se han encontrado daños ecológicos. Ellos respetaban al Apu, respetaban al río, respetaban al valle, no lo usaban, vivían en las cornisas de los cerros. Entonces, lo que se ha podido estudiar es que era una sociedad desarrollada en todos los sentidos y que lamentablemente por situaciones que los desbordaron en un sentido ya de carácter climatológico, y que se repite cada 550, 600 años, por lo tanto deberíamos de pensar mucho, y en esto la geología tiene mucho trabajo que hacer con todos los peruanos. ¿Cómo vamos a prevenir grandes sequías durante el problema climático que tuvimos? Lo que pasa que no lo conocemos, no lo estudiamos, pero si nosotros nos animamos, yo tengo un canal donde tengo subidos videos muy buenos. ¿Me permites hacer nombre de mi canal? Eres muy generoso. Claro, por supuesto. Y felicito pues que cada vez más canales como este nos permitan llegar. Waiki TV, con W-A-Y-Q-U-I latina TV. Waiki TV. Entras y ahí vas a encontrar un video magnífico sobre Caral que se desarrolla paso a paso en un lenguaje muy sencillo para conocer, no para imaginar, no para suponer, sino para conocer hasta donde hemos podido conocer. Porque en esto la ciencia lo bueno que tiene es que cuando no conoce algo te dice pues no conozco, ¿no? Entonces hasta donde hemos podido conocer y lo que se sigue haciendo en Supe Caral, Barranca, donde se inició la primera civilización de América y una de las primeras en el mundo contemporánea a Egipto, que ellos sí pues tenían violencia, que acá no se vio, ¿no? Impresionante, ¿no? Y bueno, Pero para conseguir eso, ¿no? Tienen que darse las condiciones. Actualmente no se dan las condiciones. En Caral se daba una condición, habían valles al costado, ellos estaban en la cima, entonces... ¿para qué no tenían pueblos y vivían de su propia producción? Hacían trueques entre
Pichama, después estaba el otro pueblo, habían varios cerca, entonces se hacían sus trueques. Entonces no había conflicto. No, Juan Carlos, ellos hacían trueque, ¿sabes con quién? Claro. Con la Amazonía, con lo que hoy es el Ecuador. Se han encontrado espóndilus, esos bivalvos. Claro, los espóndilus. ¿Me entiendes? Que los traían desde la línea ecuatorial. O sea, tú has creído que era entre acá nomás. No, se han encontrado huesos de monos que solo se encuentran en la zona del Brasil. Habría que ver, o sea, en la zona de la Amazonía. Habría que ver si había espóndilus hace 5.000 años ahí también. Pero se sabe que no lo sabían, pues para eso está la geología. Por eso. Mira, la Universidad de California les ha presentado incluso la proyección de cómo era el litoral de Caral en esa época. Sí. Y ahí, por ejemplo, el mar estaba mucho más retirado. Ahora el mar ha avanzado. Yo te invito a conocer el tema para que tú puedas hablar sobre con conocimiento. El mar está a 500 metros ahora. No, estamos hablando de por lo menos 3 kilómetros. Por favor, estudia el tema. De Caral, Es que el cambio climático, no te imaginas, ha sido un hecatombe lo que ocurrió hace 600 años. Obviamente, pues, hace 5.000 años. Pues, Bueno, no quiero que me censuren el programa, porque si hablamos del cambio climático, es que es importante. es muy probable que tomarlo en cuenta. nos censuren también, ¿no? Sí, no te creo. Que tiene que, Claro. que venir. Pero no podríamos poner a la población a que No, empiecen pero- a hacer trabajo a favor de evitar el No, cambio pero en climático. realidad, o sea, la población no es la que genera esta contaminación, son las grandes industrias también que contaminan. pero la prevención- No vas a comparar, pues, No, pero la prevención, nosotros como colectivos sociales tenemos que influir en nuestras autoridades para sin que duda. cambien nuestras políticas y tratemos de ser más Ya. amigables con nuestro medio No, ambiente. sin duda. Y prevenir, mira, que es muy importante, ¿no? Para que no sufran los niños, Ya. para que no sufran las familias. ¿Por qué hay cambios climáticos? ¿Por qué se da eso? Por ejemplo, ¿por qué sé que el petróleo se va a acabar en algún momento, ¿no? El petróleo en el mundo. ¿Qué pasa? Que todos las fuentes de producción, como el petróleo, el gas, el oro, el estaño, todas esas cosas, son aprovechadas y tienen que correr rápido en la producción capitalista. Entonces, si tú vas a hacer una crítica y vas a decir, no, pero vamos a hacer que las cosas no se gasten así discriminadamente, que el cambio climático y estas cosas, o sea, tienes que criticar el capitalismo, porque es el capitalismo el que necesita de la rapidez en la producción y para obtener, mira, ya he hablado 2 minutos. Es que Yo la creo que verdad vamos, es que termine. Sí, sí, por favor. Por eso yo tengo esa impresión de que yo hablo 2 minutos y él habla 6. No, Juan Carlos, no. A Juan ver. Carlos, de Es mi- corazón. es mi- Amigos, mi amigos, cosa. amigos. A ver, No te preocupes, lo que pensamiento. pasa es que a veces escucho cosas y me dan Yo ganas de también gritar. escucho cosas. Sí, China. Y China es uno de los más contaminantes del planeta. ¿En qué momento he hablado de China? Pero has hablado del capitalismo y Ok, has ok. dicho que el capitalismo es el responsable de la contaminación Claro, y China es porque el capitalismo ¿entiendes? tiene que, O sea, por decir, bien, ya vamos- tiene que acelerar. y cómo contaminaba la URSS. Pero entonces Vamos cerrando, por favor. Déjenlo, lo dejamos. Más contaminaba y causaba Pero- daño al medio ambiente bueno, la entonces- URSS entonces aquí es que Rusia aquí- actual, aquí porque se trata- la URSS hacía aquí se trata detonaciones del que- de bombas el que interrumpe nucleares más fuerte impresionantes. gana, Ok, ok, sí, vamos. Entonces eso es incoherente, ¿no? Aquí se trata de que el que interrumpe más fuerte gana o el No. que Por eso, interrumpe más es mejor. No te victimices, Juan Carlos, que No, antes yo tú me has estado en ese victimizo plan. si quiero, porque- Te vas a parecer al señor que llamó. No ¿Cómo me se llama el interesa. señor que llamó? No sé, no me interesa. La Bueno, cosa es que a ti no te interesa nada, porque tú eres un aristócrata. Sí, seguramente. ¿Y pero- quién mide que tú eres un aristócrata? ¿Quién es el que dice No sé, Juan no. Carlos es aristócrata y él debe gobernarnos? Eso es peligroso, yo he dicho- porque tú has dicho que eres Bueno, sí, es aristócrata. peligroso, Pero ya. ¿cuál es el método de medición para saber que tú eres el aristócrata que debe gobernarnos? Yo he dicho que yo soy el aristócrata. Él te preguntó no. qué eres tú y tú Dije dijiste que yo soy un soy aristócrata. aristócrata. Yo he dijiste. dicho que yo debo gobernarlo. No, pues no. Pero ¿quién tiene que gobernar? Tú No, dijiste, no, a ver, el a ver. gobierno Ah, ya. de la aristocracia. Eso, Pero tú, eso, mira, no puedes olvidarte. Tú le dijiste a Claro, Guti eso. ¿ah? eso viene después. Ah, pero peor, pues si viene después, no los vas a aplicar O sea, después. la No se pregunta va- es, no se claro. va a venir el Yo no capitalismo. quiero que tú seas de verdad el aristócrata líder de esta. Estaba de- haciendo una crítica al capitalismo. Un buen amigo, antes sí, que me pero- interrumpa este individuo, ¿no? Estaba diciendo que los medios de producción están al servicio del capital. Entonces, si se acaba, si tienen que acelerar su proceso de producción, por decir, tienen que llevar su producto de China hasta Sudamérica, China capitalista.
Exacto. Entonces, tiene que llevar su producto de China hasta Sudamérica. ¿Cómo lo hace? En avión. ¿Qué tiene que hacer? Petróleo. Tiene que quemar petróleo. Un montón. ¿Por qué no lo puede llevar sin quemar petróleo? Porque se demora mucho entonces el barco, entonces le ganan los demás. Entonces tiene que acelerar. Además tiene que recibir lo que su inversión la tiene Ahora que recibir con pregúntale si en ganancia. Caral había ese consumo de Pero petróleo entonces, y había calentamiento global. entonces yo te voy a igual. interrumpir así también. O sea, acá es el que interrumpe más gana o el que interrumpe. No, pero es que date cuenta que en Caral no había ¿Pero esos qué está aviones. hablando de Caral? Estoy hablando El ahorita. cambio climático, el cambio climático, escúchame, el cambio climático, pero escúchame, el cambio climático no responde a los aviones. Ya se demostró que hay que hacer lo que se pueda. Los Caral tuvieron cambio climático sin necesidad del capitalismo, porque no existía el capitalismo. Ya, a ver, chicos, a ver. Estoy hablando del cuidado Tú de te la amargas, naturaleza. tú te amargas por una realidad histórica, geográfica, tú te molestas por A ver, déjalo. Yo estoy hablando del cuidado de la naturaleza y estoy haciendo una crítica al capitalismo que genera destrucción. Pero estábamos hablando de que había un cambio climático y sacas el capitalismo. ¿Acaso a la naturaleza le importa el capitalismo? No le importa. El cambio climático se va a dar. Así tú en este momento no prendas un fósforo. La naturaleza ya se descubrió. se ve afectada con el capitalismo. Porque sí, el capitalismo claro. tiene que generar... Con las bombas atómicas, las pruebas atómicas de la Unión Soviética. Y también con las de China. Eso es otra también. cosa. El capitalismo con la invasión a Siria. los seres humanos. Si el capitalismo pero la naturaleza es más potente que lo que el hombre puede hacer. Pero para la naturaleza, el hombre es nada. Ya, pero bajo esa lógica. Interesa al capitalismo la naturaleza. Pero debería interesarte. Ya, pero el problema es que no te interesa nada. Si a ti te interesaran las cosas. A ver. De mí, estoy hablando de pero ¿por qué no tratas de que te interese un poco más la ciencia y las materias como la geología? A mí me interesa. Estoy diciendo que yo no interesa lo que yo estoy diciendo de que hay una crítica al capitalismo que es que para generar que el flujo ya te de hemos escuchado 80 veces eso. Por eso, entonces ¿por qué me y Corea del Norte cuando hace los misiles no está. ¿Por Tú mismo has dicho que hay capitalismo de Estado. Chicos, ya. Pero ¿qué tiene que ver? Porque Caral, oye, ¿cómo me preguntas? Te he dicho que Caral ha sido por el cambio climático que dejó de ser. Eso es porque fue afectado. Ya, pero y no habían aviones. Una consulta, y no habían carros, pero una consulta, pero en un socialismo no hay contaminación. No lógico. Buena pregunta. Porque tiene que haber carros China, también. imagínate. No se sabe. Él no sabe nada. El socialismo no ha llegado al mundo. El socialismo no se sabe. Ya, China cuando contamina no es responsable de la contaminación. Claro. No, pero igual en un Corea del Norte es responsable. Cuba. Claro que China es responsable. No, pero igual en un socialismo tiene que haber autos que contaminan, no sé. No, durante la Unión Soviética tiene que haber industria. tanto hubieron detonaciones nucleares espantosas y no solamente la Unión Soviética, las hacía Francia, las hacía lo que genera la explotación de la industria que no quieren mirar ampliamente por las grandes mayorías. Esa es la gran diferencia. Que bueno, ha sido interesante de todas maneras, en el socialismo lo que genera la explotación de los medios de producción no va hacia... Pero hay que estudiar qué socialismo primero, amigo. Sino que va hacia la... Socialismo científico, socialismo utópico. La mayoría, los proletarios que dicen... Ahora, pero... Bueno. Eso es la gran diferencia. Vamos a leer a Keynes, vamos a leer a Hayek. ¿Qué tiene que ver Keynes? Keynes está dentro del capitalismo. Pero bueno... Es que ahí está el problema, no me interesa. Bueno, yo los invito a que les interese. Yo quiero que les interese. Dentro del capitalismo. Tu micro se está moviendo. Sí, a ver, entonces, vamos cerrando. Palabras finales, por favor, bueno, para ir despidiendo. Como palabras finales, agradecerte por estar aquí. A ti, Saludos a todos los que están haciendo activismo a favor de la gran transformación que necesitamos en nuestro país. Defiendan lo que ustedes consideran que se debe defender, pero no lo que otro les dice que se tiene que defender desde el criterio de él. Estudiemos, averigüemos, por favor, investiguemos para que no seamos conducidos como ovejas a defender posiciones con las que de repente nosotros no estamos de acuerdo cuando ya las abordamos y las analizamos y las estudiamos. Hoy hay una polarización entre los peruanos que no debería existir. ¿Qué hay de malo en conocer, en saber para reclamar con base? Olvidémonos toda idea de figuración personal.
y tratemos de ver las fórmulas que han dado resultado. Una fórmula que ha dado resultado va a funcionar en Huancayo, va a funcionar en Chumbivilcas, mientras esté dentro del contexto que lo permite, que lo hace viable. Yo entiendo que el agua va a hervir de acuerdo a la presión atmosférica, es cierto, puede variar y no necesariamente en 100 grados centígrados. Pero lo que quiero decir con este sencillo ejemplo es que miremos dónde están los países y las sociedades que tienen los mejores sueldos, la mejor educación, los profesores mejores pagados, la salud, los bien remunerados, y que dentro de lo posible no causan daño ecológico, para ver qué podemos tomar de ellos y aplicarlo dentro de nuestro país. Nuestro país no está para sufrir, y estoy seguro que el presidente Castillo y todo el gobierno no lo quieren, para que nosotros nos lancemos en 50 años, 60 años de revoluciones, donde vemos que el gobernante es el que tiene toda la opulencia y le dice al otro: tú carga la carga de la revolución, ¿no? Yo creo que el Perú puede desarrollarse y tener una revolución de industrialización, de educación de alta calidad, y sobre todo una constitución nueva que nos haga una confederación más allá de nuestras fronteras, que podamos abrazarnos con los hermanos donde estas fronteras ficticias, sin fronteras, y que todo esto sea una gran nación, como siempre lo ha sido, una confederación donde todos podamos darnos la mano y desarrollarnos. Difícil puede ser, pero vamos a intentarlo. Hay que empezar ya. Si vamos a decir que no puede ser, no. Tenemos que empezar ya a transformar esto. Basta de estas fronteras ficticias. Alto Perú, la parte de Chile, Argentina, Ecuador, sin fronteras, una gran confederación. Vayamos hacia eso, que nuestra nueva constitución nos deje abiertas las puertas para lograrlo. Bien. Wow. Bien, entonces, ya para terminar, ¿no? Sí. Yo quiero decir que aquí me he visto afectado porque se han dicho muchas cosas que yo no he hablado, ¿no? Por ejemplo, yo decía, yo decía, no interesa lo que yo piense. Decía, no, pero que te interese. Estoy hablando de otra cosa de interés, ¿no? Entonces, estudien, ¿no? Si van a criticar el marxismo, estúdienlo. Si van a criticar las teorías, estúdienlas. No existe una fórmula que te digan, que te haya dicho Marx, o que te haya dicho Lenin, o que te haya dicho cualquiera, que te diga, esta es la fórmula, aplícala, ahí está escrita en este papel. Entonces tú recibes esa fórmula y dices, ya la voy a aplicar. No, no es así, porque tampoco hubo una fórmula para el capitalismo que te decían, mira, este es el capitalismo, acá está resumido en este papel, entonces tú vas y lo instalas en esta ciudad. No, así no es. No, tiene que darse un proceso, es un proceso, ¿no?, social, es un proceso que se da. Ahora, claro, tú dices, voy a criticar, pero para criticar primero tienes que enterarte bien de lo que vas a criticar, ¿no? Estudien el marxismo, no repitan así como dicen en la televisión, ¿no? Que no al comunismo, y no saben ni lo que es comunismo y piensan que comunismo es Cuba o que comunismo fue la Unión Soviética, y no es así, ¿no? Y lo que estaba diciendo sobre esto de la aristocracia, ¿no?, que es una manera de gobierno en la que no se escogen los dirigentes, no van a venir por una votación de que cada uno va a decir, bueno, este sacó 10 votos, este sacó 15, el otro 20, entonces va a dirigir no. Pero eso viene después. Yo digo que todo aquel que no esté de acuerdo, decimos que todo aquel que no esté de acuerdo con la teoría, ¿no?, con el comunismo, por ejemplo, la forma de gobierno comunista o socialista, es porque no la entiende y no sabe de lo que se trata, o no lo sabe muy bien, o tiene una idea muy vaga, entonces dice, no, pero es muy peligroso, o piensa que es otra cosa que fracasó en el pasado, y no es así, ¿no? Entonces, para evitar ese error, bueno, uno tiene que estudiar, ¿no?, y tiene que, como decía Descartes, olvidar sentimientos y pasiones para evitar el error, ¿no?, que es lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, si dices, no, pero tuve una prima que vivía en Cuba y vivió horrorizada, y cuando llegó aquí dijo, no. Entonces, así vas a conseguir el error inmediatamente, ¿no? Para evitar ese error tienes que olvidar sentimientos y pasiones y prepararte, estudiar, o al menos saber de qué se trata, ¿no? Y lo que yo digo es eso, que todo aquel que repudia el socialismo, el comunismo, es porque no sabe bien de qué se trata, ¿no? Porque no puede existir alguien que esté en contra de eso. Ahora, alguien que esté en contra del capitalismo sí puede existir, de hecho lo hay, ¿no? Porque, como ya dije, ¿no?,
como el capitalismo no puede existir si no hay pobreza. Si no hay pobreza no puede existir. Por más que me digan que no, que en Finlandia, que en Noruega no hay pobres, eso no puede ser, porque entonces no habría lo que están diciendo ahí que es el capitalismo. Lo que hay ahí es un capitalismo, sí, que produce valor. Ahora, ya, para tener la teoría del valor tienes que ser... La teoría del valor. La teoría del valor es mucho más profundo, no te puedo explicar ahorita, es muy complicado. No se puede explicar así tan fácil, tan rápido. Aparte que ya fue totalmente falsacionada, ya eso no es así, porque como ya lo he explicado... no he explicado nada, no, pero sí, bueno. Sí lo he explicado, ya. y ya lo he demostrado con un ejemplo. Bueno, ¿no? El valor viene al mundo, el valor viene al mundo solo cuando hay trabajo. Sin trabajo no puede haber valor. Entonces te engañas cuando dices, este carro vale menos que el otro, porque no vale menos porque cuesta más trabajo venderlo. Y otra vez estamos en una perorata. Cuesta más trabajo otra venderlo. Otra vez ¿no? vamos a volver a lo mismo. Yo Cuesta creo más que ya era trabajo despedida, ¿no? Bien, bueno, O sea, tú me vas a decir cómo me tengo que despedir. No, pues es que... No, como tú eres el aristócrata, ¿Sí? yo lo que digo, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que y qué? O sea, tú me dices, yo soy un aristócrata. No, pero es que tú te lo has dicho, tú te has dicho a ti mismo que eres el aristócrata. ¿Y ahí cuál es? ¿Qué? ¿Dónde has visto un aristócrata marxista? ¿Acá lo estás viendo? Bueno, puede ser un aristócrata marxista, ¿por qué no? Mira, te digo, Marx dejó unas pautas bien claras y procedimientos Yo no a seguir. soy marxista, yo no soy marxista. el materialismo pero dialéctico. no soy marxista. Él es marxista. Yo no soy marxista, Ya, no pero- soy Marx, no soy Tú eres materialista aristócrata. dialéctico. Tú eres aristócrata. ¿Y ahí Es qué tiene que ver con Marx? Pero Claro. ¿por qué te amargas? No, ya. Bien, te chicos, amargas? bueno, ya, ok. Porque me quiero amargar, pues es mi derecho de amargarme. Pero tu amargura, ¿hasta dónde No me llega? interesa, ¿Cuáles son yo los límites? quiero amargarme en este mundo, me produce amargura el mundo. Ya, pero tú eres el pomo que guarda ese No me veneno. interesa, está bien, yo soy el pomo de lo que tú Te quieres. vas a envenenar. No me interesa. No me Bueno, interesa. no hagan eso. Ok, y tú bien. tampoco lo hagas. Bien. O sea, tú ordenas a la gente que haga lo que tú quieres que No haga. vayan. Hagan, señores, estudien, ¿no? Prepárense y para que puedan Estoy de acuerdo contigo. extender estos temas. Estoy de acuerdo Bien. contigo. Bueno, Estudien, a ver, prepárense. me Estoy de encantaría, acuerdo. de verdad, Para que chicos, puedan entender gracias. estos temas que A estoy ver, Tú también hablando. tienes que estudiar. Todos Ok. tenemos que estudiar. Yo también Él tengo que estudiar. Todos tenemos que estudiar para poder entender estos Todos temas. vamos a Estos estudiar. temas que- Ok. En el Perú estudiaremos. De repente muchos no han entendido lo que hemos estado Y hablando. no seremos aristócratas que impondremos nuestra voluntad. Eso es lo que él dice que será. El aristócrata no impone ninguna voluntad. Y empezaremos a vestirnos con un color que no sea el negro. Puede haber aristócratas que impongan su voluntad, puede haber aristócratas que no impongan su voluntad. En Finlandia la música favorita de los finlandeses es el heavy metal. Está bien que sea el heavy metal. Ese es su género. Ok. Está bien, que sea. Bueno, escuchen la música que quieran. Miren, de verdad que me he quedado impresionado de todo ese bagaje de información del cual yo creo que la gente ha disfrutado, ¿sí? Han disfrutado. Sí, bien, el camarógrafo, ¿cómo está? De verdad. Hincha ahora de ustedes y lo mejor de todo, pues, de que este programa parte de ese principio, ¿no? De informar, y qué mejor que ustedes, pues, que a las finales yo creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones en base a lo que ustedes han hablado. Yo me he quedado maravillado, miren, todos los días que tengo programa aprendo algo nuevo. Miren, acá están mis anotaciones. Me voy Mientras a poner... saque de hambre a nuestro pueblo, vale la pena. Si esto no saca de hambre a nuestro pueblo, no sé qué hemos hecho acá. El capitalismo supuesto. nunca va a sacar del hambre Así a que, ningún por pueblo. favor, todos los que... Jaimito, tú que inviertes algo tu contra- capital para comprar folletos y después hacer capital vendiéndolos y ganando y volver a reinvertir tu capital, Jaimito, sigue comprando folletos y haciendo separatas para que te capitalices y puedas dar al mundo más información. Ahora, El eso... Calvito no hace capitalismo, eso no es capitalismo. Que cuando yo invierto un dinero Pero que gano ¿qué clase de y capital? compro y guardo un capital y me reservo una parte, ¿Qué? invierto y guardo más capital, ¿eso no es hacer Y capital? por eso ya eres capitalista. Entonces, ¿qué es capitalismo? Eso es capitalista. Es un sueño que tú crees ser capitalista. Sueñas, eso no es capitalismo. O sea, ¿qué pasa si tú vas El- yendo no, a lo él macro? está diciendo que no tiene la razón. Eso es un negocio que tú haces, que compras para vender, compras más barato Claro. y vendes más caro. Eso no ¿Y es lo que capitalismo. gano, cómo se llama? Eso no es capitalismo. No, ¿cómo se llama lo que gano? Dinero, pues dinero. Dinero, ¿y qué es el dinero? Dinero uno, Tu dinero capital, dos. pues.
Está bien, pero capitalismo es, Ya, basta. es un sistema. Me quiero mucho, A te ver, a ver, aprecio. a ver, Capitalismo señores. es un sistema de gobierno Ok, que viene aquí y te bien. dice, ya, esto es el Por favor, capitalismo. toma su No, cámara. mira, se tiene Ya, que respetar ok. la El propiedad capitalismo privada, se no tiene que puede respetar- venir porque no es una persona tiene que venga caminando. Las explotaciones. Es un tratado, es un estudio, es una las manera. explotaciones de los medios de producción tienen que ir para el capital privado. No pueden ir para la gran mayoría. Tú estás No lo molesto pueden- con el comercio. no lo ¿Cuál es tu pueden- fuente de ingresos? No estoy molesto con nadie. Yo te estoy explicando cómo es Tú el estás mundo. molesto contigo, Ok, tú ok. dijiste, A quiero ver, amargar, a ver, me dijiste. chicos, a ver. Me quiero amargar. Te estoy explicando Tú dijiste, me quiero amargar. mundo. ¿Que tú sabes cómo es el mundo? No, pues, tú no sabes cómo es el mundo. ¿Cómo es el mundo? Porque lo ¿Cómo estoy- vas a decir que sabes cómo es el mundo? así. Hasta ahora ninguna persona ha sido capaz de decirnos Ok. cómo es el mundo. Bien. Todos los filósofos te dicen Tienes cómo es el una mundo. idea. Todos y los filósofos pero te dicen cómo es el mundo. cada filósofo va a variar. El mundo es dialéctico. Marx decía, el mundo es así. Mira, Oye, es un dialéctico. momento. Hegel decía, la mesa mesea, el vaso vacea y el zapato zapatea. Acuérdate. No, no has leído a Hegel entonces. Esto es en ¿Qué obras esencia. has leído de él? Todas las cosas son en esencia. La mesa tiene una mesianidad, el vaso tiene una vacialidad. ¿ya? Claro, y la vacialidad Ya, es la muy buena. vacialidad ¿Y a del dónde va a vaso dormir? ese es el mundo. Tiene una Entonces, cama. viene ¿No? ¿Y a cómo se llama la Platón cama? te La decía- capacidad. Platón te decía, ya no, lo que pasa es que acá todo es una idea. Entonces, este sillón es una idea de un sillón que hay en el Claro, otro mundo. y eso no da de Cada comer quien- a nadie. Cada quien te explica. Eso se llama Eso es otra macanear, cosa. florear. bien. No tiene Cada sustancia, filósofo te explica no le da de cómo es comer el a la mundo. gente. Yo soy un filósofo Nosotros que ha tenemos venido que aquí hacer y te estoy filosofía explicando cómo es el científica mundo, que cómo se- funciona que el se sistema. ocupe de cosas Te estoy importantes, explicando cómo no funciona macanas el del sistema. vaso vacea y el sapito zapatea. No, es que eso no sirve. A ver. No sirve. Mira, hay una pugna permanente entre Platón Ok, y listo. Aristóteles. Chicos. A ver. Y esa pugna no... Chicos. Perdón. A ver, chicos, ya, bueno. A ver, ¿qué les parece si para la próxima hacemos otro debate donde ya ahí sí? Mejor uno, que venga él solo y conversa y Ya, otro día perfecto. vengo yo. Ok, Para que bien. no te amargues. Bueno, Para que señores, no te amargues. vamos a ver. ¿Acaso para venir Un gusto. Bien, bueno señores, muchas gracias a los dos. Me encantaría en otra oportunidad. Ahí está. Bien, señores, queremos agradecer de manera infinita a toda la gente que nos ha apoyado, que nos sigue, que comparten y es más, se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos 20,000 seguidores, eso es. ¡Vamos! Y como estamos en el mes de aniversario, les comento que en el estudio 2 tenemos ahora a un grupo musical llamado La Cumbianga, del cual vamos a terminar escuchando su música. Es un grupo peruano, así que hay que apoyar al talento nacional. Eso, vamos, muy bien. Bueno, señores, buenas noches Lima, buenas noches Perú. Los dejo en compañía de La Cumbianga. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias totales. Chau. ¡Eso! ¡Somos la Cumbianga! ¡Ah, ¡Cholo! Cholo, pa' que bailes esta cumbia con tu chola, ay, qué rico. Saca tu pareja, cholo, pa' que bailes esta cumbia con tu chola, ay, qué rico. Cumbia, guayno, la cumbianga te toca a ti. Cumbia, guayno, la cumbianga te toca a ti. ¡Poder Cholo!
cumbia con tu chola, ay, qué rico. Saca tu pareja cholo, pa' que bailes esta cumbia con tu chola, ay, qué rico. Cumbia, cumbia, guayno, guayno, la cumbianga.